buenas noches. Ha sido una semana de cartas catalanas, no me lo negarán. De casa de cartas, bueno, eso ya es un poco más cuestionable. En cualquier caso, se acabó el tiempo de las cartas, ahora llega el tiempo de la actuación. La actuación vendrá mañana. De todo lo que oigan aquí, pongan pues su recelo. A lo mejor hasta nos sorprende don Mariano. No creo. Está todo muy tasadito, todo muy convenido, todo muy ajustado. La aplicación del 155, no hay otra, no cabe otra, en fin, no se me ocurre. Ya bastante plazo le dan porque ahora creo que la mesa del Senado que va a decidir la aplicación del 155 se va a reunir el 27, en fin, de octubre, sin ningún tiempo. Y a lo mejor si, en fin, recupera el sentido don Carlos Puigdemont, la vinculación con la ley, con las obligaciones propias, y decide convocar elecciones, le perdonan todo y acabamos como amigos. Bueno, de eso vamos a hablar con la actualidad de lo que ha sido hoy, de lo que ha sido la semana y con la expectativa de lo que va a ocurrir mañana. Mañana ya saben que hay Consejo de Ministros a las 10 de la mañana, luego está convocada la mesa del Senado. Ay, los pobres del Senado, les han hecho trabajar un sábado. No me imagino qué caras deben tener algunos. En fin, ahí no sé, nadie se ha herniado en el Senado ese nuestro, nunca en la vida. Bueno, de todo eso vamos a hablar a continuación porque hay 30.000 argumentos, 30.000 filos de actualidad igualmente ciertos. Para no frivolizar, insisto en mi tesis, que ya ustedes seguramente conocen, este es un drama para muchísimas personas, para muchísimos compatriotas nuestros que viven con agonía, con un estrés del que la política es absolutamente responsable, sus pensiones, sus ahorros, su trabajo, su empresa, su vida. En Cataluña, todos ellos, algunos fuera, también están comprometidos con ese drama, pero sobre todo en Cataluña. A ellos dedicamos el programa y a ellos nos debemos como periodistas, ya que algunos como políticos pues pasan de ellos olímpicamente. En fin, les presento a nuestros invitados esta noche. Doña Ángeles Ribes, ¿cómo está? Pues estoy bien, gracias. Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida. Lérida es una ciudad de moda. Sí. Hay ciudadanos que van y denuncian en los juzgados lo que está pasando con los Mossos y va y se investiga, y hay gente que sale al balcón y empieza a decir cosas. En fin, hay reacción en Lérida, y amplia, y hermosa, Sí. No sé si es en Lérida donde más números de la lotería del 155 se han vendido, pero tengan por seguro, y esos no los compran los indepes, que ni tan siquiera juegan a algo que se llame Lotería Nacional, tengan por seguro que es el número más buscado en territorio catalán en estos momentos. Y el sorteo pues le queda un ratito. Doña Isabel Benjumea, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Doña Isabel Benjumea es directora de la red Florida Blanca. Y esa red tiene mucho que contar en cuanto a algunos, digamos que maneras de hacer del presidente del gobierno. Don Fernando Valls, buenas noches. Don Fernando Valls, ya le conocen ustedes, periodista, hombre de lainformación.com y persona que está muy atenta. Mañana va a estar, seguro que antes de las 9:30, en Moncloa. No he dicho las 9 por no exagerar. En fin. Un placer, Javier. Mañana hablamos. Don Abel Veiga, gallego y profesor de Derecho Mercantil en ICADE. Muy buenas. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches. Desde Galicia se ve mejor esto, está más lejano. Entre la morriña y los humos que hemos tenido últimamente. Los fumos. Don Iván Vélez, viva Cuenca. Arquitecto, Cuenca. Pensador, filósofo, y defensor de algunas ideas que sería bueno que fueran tenidas en cuenta si alguien pretende recoser esta vida democrática de la sociedad española. Bueno, nos vamos a publicidad y empezamos. Venga, pues lo que queráis. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com.
Mañana el Gobierno de España contesta al supremacismo catalán, contesta a esos que durante años han hablado de España nos roba, contesta a esos que han consentido que a los niños los adoctrinen en las escuelas, en las concertadas y en las públicas, contesta a esos que han tolerado que a los comerciantes les obliguen a rotular en catalán, contesta a esos que han cometido enormes y flagrantes falsedades históricas de todo tipo. Contestas a esos que viven en un mundo donde falta independencia en los medios de comunicación. Contestan a esos que explican abiertamente que ser catalán es distinto y mejor que ser español. Contestan a esos que han utilizado el deporte con ideología política de cara a enfrentar a la sociedad en dos fragmentos, el que quiere seguir siendo España y el que quiere romper con España. Contestan a esos que diseñaron una policía politizada de la cual no te puedes fiar demasiado. Vamos a ver, cosas que sabemos de lo que va a hacer el Gobierno en el día de mañana, don Fernando. Bueno, mañana el Consejo de Ministros es histórico, nunca antes se ha tomado una decisión así. Decisiones que sabemos, bueno, lo poco que nos filtra Moncloa, lo poco que hemos podido saber en base a las fuentes que tenemos algunos, o que hemos preguntado, es todo bajo el más absoluto secretismo, o sea, marianismo puro, otra vez más. Todo gestionado y dirigido a la negociación con el PSOE por parte de una persona que siempre ha estado ahí, que se llama Pedro Arriola. Decisiones que se van a tomar, bueno, nos cuentan que será una aplicación del 155 bastante gradual, es decir, para quienes esperen que mañana se va a intervenir la Generalitat, se va a meter a Puigdemont en la cárcel y el Gobierno va a asumir todas las consejerías, el control de las consejerías, que se vayan despidiendo de eso. Va a ser algo progresivo y más que nada va a ser como un pulso en el que dos brazos, uno es el brazo del Gobierno central y otro el de la Generalitat, vayan jugando un pulso. Mientras uno ceda, pues el Gobierno levantará el pulso. Bueno, se habla de que será Nieto, número 2 de Interior, quien asuma la titularidad de la Policía Autonómica Catalana. Se habla de que va a haber, lo dicen los socialistas, que son los únicos que hablan en todo esto, lo dice Carmen Calvo, exministra de Zapatero, que va a haber una intervención sobre TV3 para devolverle cierta neutralidad, lo mismo que con los policías autonómicos. Parece que no se ponen de acuerdo sobre la fecha para unas elecciones forzadas en Cataluña, pero que va a ser en enero. Unos hablan del 21, otros del 28. Bueno, esto viene a dar igual. Parece que nadie tiene prisa y mucha gente ha criticado a Mariano Rajoy por irse a Bruselas y luego a Oviedo para acabar mañana en el Consejo de Ministros, que podía haber sido hoy viernes y que podía habernos ahorrado un día de todo esto. Dirán algunos, ¿y qué más da si hasta el 27 de octubre no se va a reunir el Pleno del Senado, que es el que tiene que obrar en consecuencia? Sí da, es muy importante el mensaje. Cuando hay gente que sufre, cuando hay gente que está estresada, cuando hay gente que está en el diván del psiquiatra porque está torturada por los acontecimientos, pues uno espera del presidente del Gobierno que no solo actúe con decencia, sino con celeridad. Doña Isabel. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha venido repitiendo el Gobierno es que la incertidumbre que está generando la actuación del presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, no es buena para Cataluña. Yo creo que también se ha generado incertidumbre por parte del Gobierno central en cuanto a qué medidas se iban a tomar, cuándo se iban a tomar y en cuanto a mostrar una determinación a la hora de tomarlas, y eso no es bueno. Y a mí una idea que me gustaría poner encima de la mesa es que no hacía falta llegar a esta situación para aplicar el 155. Había habido muchas circunstancias previas que permitían perfectamente una reacción del Gobierno frente a la deslealtad de una comunidad autónoma y del Gobierno de la comunidad autónoma, no de la comunidad autónoma, sino del Gobierno, y no se ha hecho. Es decir, parece que solo se puede hacer ahora. Esa idea nosotros la venimos repitiendo desde Florida Blanca. Se podía haber evitado hace mucho tiempo, no hacía falta llegar a esta situación y, lo que es más importante, es responsable el que incumple la ley, pero también el que no la hace cumplir en momento y en forma, en tiempo y en forma. Doña Ángeles, Lérida nunca ha sido un territorio abiertamente independentista, nunca lo fue. Siempre hubo diputados y senadores del Partido Popular, por ejemplo, siempre hubo un poderío del PSC. Ahí cuando apareció Ciudadanos, y usted es testigo de eso en primera persona, tuvo un cierto éxito en las elecciones que se han producido allí. En Lérida hay gente que sufre esto. Cuéntelo, porque la gente a mí no me cree tanto. Sí, es que no solamente en Lérida, porque ciertamente nuestra ciudad sí que ha sido siempre feudo socialista,
pero la provincia sí que tiene zonas absolutamente independentistas y yo simplemente voy a poner un ejemplo. Cuando el famoso día de la cosa esa del 1 de octubre, en un pueblo pequeño, ¿cómo va a ir la gente a quedarse en casa? Eso te significa tanto o más que si metes una papeleta en un Tupperware. Entonces, yo conozco gente que fue sencillamente y por asegurarse una tranquilidad a su familia y en su pueblo. Personas que tuvieron que poner un tractor en manifestaciones a las cuales no querían ir, pero que saben que si no colocan ese tractor allí, cuando necesiten ayuda del vecino para cualquier cosa no la van a tener. Por lo tanto, la situación empieza a ser ya bastante insoportable. En nuestra ciudad se han creado una cosa que han dado en llamar los comités de defensa de la República en todos los barrios, que se organizan por las noches para hacer caceroladas, hacer pegadas de carteles, etcétera. Y vaya usted a saber qué más. Evidentemente, si yo tengo debajo de mi casa a una cantidad de personas que están dale que te pego con la cacerola, pues no es agradable. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que no sabe qué hacer con sus ahorros, que no sabe qué va a pasar con los puestos de trabajo. Dígame una cosa, en condición de electa en Cataluña, usted se habrá mirado cómo son las participaciones en las municipales, en las generales y en las autonómicas. Yo exagero si digo que si hay elecciones en Cataluña, ahora que esos que no iban a votar a las autonómicas porque las consideraban un asunto con el que no tenían nada que ver, ahora le han visto las orejas al lobo. Si yo le preguntase a usted, ¿cree usted que va a haber un vuelco electoral a favor del constitucionalismo en Cataluña si hay elecciones en enero? ¿Qué me dice? Yo lo espero, lo deseo y, vamos, ruego por ello. Bueno, no, entre otras cosas porque es cierto, muchísima gente no se sentía involucrada a la hora de votar en las elecciones autonómicas. La mitad del censo electoral dejaba de ir a las autonómicas, iba a las municipales, iba a las generales, pero no iba a las autonómicas. Y por eso los resultados siempre eran tan dispares. Es decir, los resultados del Ayuntamiento de Lérida siempre han sido mayoría socialista, en la Generalitat de Cataluña, mayoría independentista, y los diputados que exportábamos al Congreso de los Diputados, algunos de Convergencia y Unión, pero también de Partido Socialista y Partido Popular. Por lo tanto, puede darse un vuelco muy importante si va todo el mundo a votar, que es lo que tendrá que hacer. Don Abel Veiga, ¿qué espera usted de esta aplicación gradual del 155? ¿Nos congraciará con Rajoy? ¿No nos congraciará? ¿Es demasiado pactado? ¿Llega tarde? ¿Cómo lo ve? Pues esperar no espero mucho porque estamos todavía en el reino de la improvisación y con una debilidad manifiesta durante mucho tiempo. Se llega demasiado tarde, coincido con doña Isabel cuando decía, es decir, hay ciertos mecanismos que había que haber aplicado, estamos en una espiral de acción-reacción muy peligrosa, es decir, vamos de sorpresa en sorpresa y la improvisación es absoluta y lo que ha generado una inseguridad y una incertidumbre, no solo política, sino jurídica y económica, después de ver una fractura en la sociedad, una fractura en los políticos, y este problema no sabemos cómo se va a resolver, porque ni se debe sacralizar el artículo 155, ni tampoco se debe demonizar el artículo 155. Y lo que debería ser normal y aplicarse dentro de una normalidad democrática, pues al final lo estamos todo extralimitando y sacando fuera de contexto, ¿no? Es decir, las normas jurídicas están plagadas de ambigüedades, de incertidumbre, evidentemente, y conceptos ambiguos e indeterminados. 155 es muy claro, pero no queremos que sea claro. Lo que vaya a pasar mañana o no, es decir, pues bueno, no sabemos si el presidente del Gobierno va a seguir escudándose, escondiéndose detrás de otras instituciones o de otros personajes. Ha faltado relato, ha faltado pedagogía desde el primer momento, lo ha faltado desde que empezó la legislatura primera de Mariano Rajoy, si ustedes se acuerdan, y no es una crítica, ahora extemporánea, el próximo viernes más, y esas eran las explicaciones. Aquí se han hablado de muchas palabras tediosas todas, como era encaje y relato, y esto recuerda un poco las novelas decimonónicas que eran entregas, boletines folletinescos, ¿no? Se van entregando y cada semana algo más. Es decir, el colmo de la paciencia ya no sabemos dónde están, pero creo que como, entre comillas, animales políticos, tanto Puigdemont como Rajoy, cada uno que entienda por animal político si es aristotélico o no, se necesitan el uno al otro, porque parece que esto es un juego, esto parece que es Forrest Gump cuando en la mesa de ping-pong la tenía doblada y mandaba la pelota y a ver quién viene. Bueno, ahora, ¿no? Bueno, le voy a contestar un poco a la gallega. Hay quien piensa que lo que sobran son ellos dos. Y algunos más. Hay quien piensa que si ellos dos desaparecieran, a lo mejor no estaríamos donde estamos. Hay quien piensa también que las virtudes de la democracia y del sacralizado Pacto del 78 ha desembocado en los vicios de los partidos políticos, sobre todo de dos partidos políticos.
y aquella regeneración de la que tanto se nos habló por estos dos partidos políticos, ¿están pactando ahora mismo el 155 o están pactando lo que va a pasar en las elecciones? Porque el 155, o me equivoco mucho, o no significa abortar la autonomía. Es decir, y vamos a ver, es decir, la autonomía no se suspende. Y vamos a ver si algunos empiezan a observar o a tachar a los políticos o a burócratas que se hagan cargo si esto es un gobierno colaboracionista estilo Vichy. Don Iván Vélez, usted que es un hombre del número y de las pruebas de resistencia de materiales, la prueba del 9 de esto del 155 va a ser si toman medidas sobre la educación, que es lo más etéreo y lo más estirable del chicle en lo temporal. La visualización de TV3, si mandan ahí a alguien a dirigirla, que vuelve a esa televisión, al mundo de lo neutral, pues es una cosa. Ahora, operar en lo profundo de la inmersión lingüística, echar atrás por el camino que andamos mal por la vereda equivocada, hasta ver dónde nos equivocamos, rectificar y cambiar la vereda, eso ya es tela marinera. Ese es el diapasón. La cosa nos medimos la operación 155 en que metan mano al fenómeno que genera odio entre los jóvenes, la educación. Bueno, vamos a ver, aquí lo que ya se ha expuesto en la tertulia es una evidencia, y es que la sociedad catalana está fracturada. Yo creo que eso es algo que no hay más que hacer 4 catas sociológicas y te das cuenta que llamando a 4 amigos y los amigos se han dejado de hablar con otros amigos y está dividida. Yo creo que se ha llegado hasta aquí efectivamente por el uso de la educación, una educación que busca precisamente pues unos clientes catalanistas que en el futuro darían las mayorías a estos grupos que abiertamente ya proponen la sedición, como es lógico, porque es el camino al que ellos quieren, el que ellos han transitado durante estos años. Entonces, claro, se ha hablado aquí por parte de Fernando, que es quizá el que más sabe de lo que ocurre en la carrera de San Jerónimo, pues del gradualismo, y se habla continuamente, aparte de los mantras que ha señalado Abel, pues también de la proporcionalidad. Claro, estas son cosas que hay que referenciarlas de algún modo y nadie las acota de ninguna manera, ¿verdad? Pero yo pienso que la aplicación del 155, y quizá me adelante un poco, pues tendría que ser efectivamente gradual, pero con ese objetivo, ir desmontando al menos todo el aparataje ideológico y toda la red clientelar. No olvidemos que ANC y Unión Cultural son unas organizaciones culturales, pero que en realidad son parapolíticas, y habría que intentar pues ir desmontando esas organizaciones y que fueran pues de otro modo, ¿verdad? Claro, ese es el diapasón, efectivamente. Si se quiere realmente hacer algo más que estabilizar la cosa y diferir el problema o trasladarlo de una patada hacia el futuro, hacia unos años, pues habría que meterse en ese berenjenal. Pero yo, sinceramente, no veo ni al PP ni al PSOE, por supuesto, que además no tiene presencia en Cataluña. Como todos sabemos, esto de las elecciones venía dado por la ambigüedad que había PSOE-PSC, ¿verdad? Y tampoco Ciudadanos, siento decirlo, porque me ha decepcionado, pues lo ha puesto como una de las condiciones sine qua non para darle el apoyo a Rajoy. Entonces, entre que no veo una opción clara de un futuro regenerador de la autonomía catalana y que luego olvidamos que lo que se está jugando debajo de la mesa, aparte del futuro de la nación, pues es el reparto de escaños y el cortoplacismo de unas próximas elecciones que ya se están proponiendo para enero, pues soy realmente bastante pesimista, pero yo abogaría por ir en esa línea, por supuesto. Bueno, tras una reunión en Bruselas de los presidentes de los Estados miembros de la Unión Europea, en la que ha participado Mariano Rajoy, una reunión un poco escoba, que habló del Brexit, de la inmigración, de la defensa, etcétera. Al final, alguien le ha hecho ver al presidente que era un poco raro que recibida la carta ayer a las 10:05 no le hubiera dicho algo a los españoles. Y de lo dicho por Rajoy a los españoles, desde Bruselas, camino de Oviedo, con Juncker, con Tajani, a esto de los premios, príncipe o princesa, no sé cómo es esto ya, de Asturias sí que sé qué es. Lo que no sé si es príncipe, princesa. Princesa, ya los premios son princesa. Aunque la princesa no vaya, los premios son princesa. ¿Cómo es este país de raro? Bueno, oiga, lo que vamos. ¿Qué dijo Rajoy desde Bruselas? Lo escuchamos. La utilización del artículo 155 no presupone usar la fuerza. Es un instrumento que está recogido en la Constitución española y que es similar a otros instrumentos que están recogidos en las constituciones de los diferentes países europeos. Hemos sido enormemente prudentes
hemos pensado mucho las cosas, lo hemos advertido y lo hemos avisado, pero si hay algo que no se puede aceptar de ninguna de las maneras es que un gobierno incumpla la ley sabiendo que está incumpliendo la ley. Y para eso, para terminar con esa situación, está la propia ley. Yo no puedo aceptar ese referéndum y no se me ha dado alternativa para nada más, porque han querido que llegáramos a esta situación. Y mañana el Consejo de Ministros, como es su obligación, aprobará las medidas para recuperar la legalidad. Insisto, es lo que se pretende, recuperar la legalidad. Bueno, después de una visita al Mnecc en PIS, que siempre es muy adecuada, en España hablaba Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno, después de la sesión regular del Consejo de Ministros en la que no estaba el presidente. Y ponía cuatro puntos clave para que entendamos todos por dónde va a ir la aplicación del 155, siendo que la va a contar mañana Rajoy. No ha querido pisarle el guión, pero casi lo pisa. El 155 lo que pretende es restaurar la legalidad y el orden constitucional vulneradas por los secesionistas. Eso es lo más importante. Y dar tranquilidad y sosiego a Cataluña. Y dar neutralidad a sus instituciones, que las instituciones no parezca, como últimamente, eran el coto de una opción política. Respecto a recuperar las competencias de educación, yo creo que eso no es una buena idea. Yo creo que las comunidades autónomas cumplen su función. Creo que lo que tenemos que ver es de qué manera podemos colaborar para que la cumplan mejor. Yo creo que el sistema educativo en España es un buen sistema educativo. O sea, más libertad en los medios de comunicación, mayor neutralidad en la policía y mayor neutralidad en algunas cosas, digamos, políticas, una medio intervención sobre el Parlamento. Esto no se ha terminado de aclarar, si va a haber una suspensión, lo de los Mossos ya queda más claro, y de educación no nos metamos en potingues que acabaremos fastidiados, ¿no? Esto es lo que colige usted de lo que ha contado Íñigo Méndez de Vigo, don Fernando. Sí, yo creo que mañana nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Por ejemplo, la intervención de TV3, por lo que a mí me cuentan, en Moncloa no la tienen contemplada, de momento. No la tienen contemplada. No la tienen contemplada. Bueno, el PSOE presume de haber convencido al gobierno de ello. Yo creo que eso es un error como anunciar la fecha de las elecciones. Decir que al presidente del gobierno no le ha gustado tomar esta decisión. Es decir, una decisión que no quería tomar. De eso nos hemos dado cuenta, sí. Lo que ha contado su equipo es que, bueno, que ha pasado por tres momentos clave en su etapa en la presidencia del gobierno. Uno fue el rescate soberano, cuando no hizo caso a las voces que le pedían el rescate y salió vencedor. Otro ha sido la investidura, cuando sí tuvo que aceptar después de declinar una vez, y esta sería la tercera. Decir que el gabinete de Rajoy también está bastante dividido respecto al 155. Aquí, en este caso, como la sociedad española, ha habido gente que lo ha exigido desde el primer momento y ha habido otros ministros que todavía se resisten a aplicarlo y todavía piden el diálogo, y lo han dicho públicamente. Yo me fijaría mucho a partir de mañana en la figura de una ministra, que es Dolors Montserrat. Se habla de ella como la futura ministra para Cataluña, es decir, que Rajoy a partir de mañana le dé un poder especial con una cartera especial para ello. Vélez. Yo quisiera, vamos, por completar todo lo del gradualismo y la proporcionalidad famosa, ¿verdad? En función, mañana se van a poner en marcha algunas iniciativas, ¿verdad?, de recuperación, entre comillas, de competencias o de control, algo que es extrañísimo, cómo es posible que se den cuenta ahora de que eso se ha ido de las manos en un montón de años, durante un montón de años, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que sería positivo, sin saber, insisto, las medidas que se van a impulsar, es que se mantuvieran en el tiempo, que no fuera una cosa de un instante para pasar al nuevo juego y reparto de escaños, que es lo que yo he criticado en la anterior intervención. Lo digo por una razón. Yo creo que esta gente que se ha echado a la calle el día 8 de octubre, y esa otra que aguanta estas tensiones de las que hablabais en el caso de Lérida, se vería muy respaldada si hubiera una acción por parte de su gobierno prolongada en el tiempo, y que se diera cuenta de que hay otras opciones diferentes a las que ellos han padecido durante este tiempo. Al mismo tiempo, digamos que en la barricada de enfrente, puesto que se ha hablado aquí también de la palabra pulso, que está muy de moda y que creo que define bastante bien la situación, pues el otro lado del pulso, el otro brazo que está intentando doblegar la soberanía nacional, se daría cuenta de que hay un gobierno poderoso al cual quiero pensar que apoya sin fisuras una
oposición responsable y que no sea una oposición oportunista. Esto es, pues, claro, elucubrar. Lo que pasa es que ¿no? ya ha oído usted al PSOE, que por eso dure digo, poquito y que no haga pupita. Claro. Eso es un poco la tesis, ¿no, Isabel? Sí, siguiendo lo que dice Fernando, de que en apariencia y además en declaraciones del presidente del Gobierno no querían, constantemente decían, nos van a hacer ustedes lo que no queremos hacer. A mí me gustaría hacer un pequeño seguimiento de lo que ha sido la historia desde el 7 de septiembre, que para mí me parece una fecha importantísima, que es la aprobación de la ley de transitoriedad. En ese momento es el momento en el que se tenía que haber intervenido la autonomía, en el que se tenían que haber empezado a tomar medidas que no se tomaron, y desde entonces el relato del Gobierno, el relato que nos ha llegado desde la Moncloa, es un relato de constante, primero, negar la realidad, negar lo que está ocurriendo. No va a haber referéndum, y ahora en el vídeo que vemos del presidente del Gobierno sí que dice que no va a hacer caso a ese referéndum, por lo tanto ese referéndum ya sí ha ocurrido en el relato. Primero se negaba que se hubieran dado los hechos, por otro lado se negaba a tomar medidas y constantemente se daban plazos, y por último había una reticencia a tomar las decisiones solos y se buscaba ese famoso consenso que era lo que iba a avalar la decisión del Gobierno. Yo creo que la sensación que se ha dado no solo de incertidumbre, sino de debilidad del Estado frente a el golpe que se ha dado. Y creo que el punto de inflexión es, en mi opinión, la magnífica intervención, el magnífico discurso de Su Majestad el Rey, en el que no habla de diálogo, en el que insta a los poderes a tomar las medidas necesarias para restablecer el orden, y la magnífica manifestación que se da en Barcelona, en la que los españoles, yo tuve la oportunidad de poder estar, lo que hicimos fue manifestarnos junto a una masa de catalanes a decir: queremos que se aplique la ley en Cataluña. Y ha sido eso lo que ha ido cambiando el relato del Gobierno. Yo creo que es muy importante que no había voluntad de aplicar la Constitución y la ley frente a un claro golpe de Estado, y ha habido un cambio de relato a lo largo de estos días. Señora Ribes. Yo es que estoy completamente de acuerdo. El momento clave era cuando se suspendió, de hecho, el Gobierno y el Parlamento catalán, y llevamos, recuerdo desde entonces, sin un solo pleno ordinario, sin control del Gobierno de la Generalitat, sin absolutamente nada. Es decir, fueron los propios miembros de Junts pel Sí, junto con la CUP y la inestimable ayuda de los señores de los Podemos locales, etcétera, etcétera, los que al final han suspendido de facto la autonomía. Y en estos momentos los catalanes, tal y como estamos, es sin una presencia del Estado que ya hacía mucho tiempo que era completamente residual en Cataluña, y que ahora lo que estamos deseando todos es que no solamente haga lo que tiene que hacer, porque claro, si el presidente del Gobierno no quiere tomar decisiones, quizás no debería ser presidente del Gobierno, porque uno tiene que estar en estos puestos para saber que tiene que tomar decisiones en un momento dado, y esto no es algo que haya venido de repente. Es decir, la crisis catalana no viene ahora en un mes. Esto se lleva gestando desde hace décadas. Y el pretender que no iba a suceder nada, cuando además estaban avisando, si algo tienen de bueno los independentistas, es que van cumpliendo paso a paso todo lo que dicen que van a hacer. Sí, es verdad, no engañan. No engañan, por lo tanto... Vámonos a ir a hacer una pausa de publicidad muy breve, en apenas unos minutos volvemos y continuamos. Bueno, convendrán conmigo que si ha habido un hombre en la política española que ha insistido en el 155, que ha exigido el 155, en fin, pues como la mosca esa a la que le atribuyen ciertas virtudes un poco feas con los animales de las granjas, ha sido Albert Rivera. Albert Rivera, en fin, al final, no sé si va a quedar contento de lo que anuncie mañana el Gobierno o no, eso ya es otra cosa, pero por fin el 155 o una parte de él va para adelante, supongo que estará algo contento. Vamos a escuchar a Rivera. Yo les puedo confirmar algo, que es que el miércoles efectivamente yo pacté con el señor Rajoy que fueran las elecciones en enero. Yo le pedí al Gobierno que nuestro apoyo sería a cambio de que hubiera una salida democrática, una vía democrática que el Gobierno no acaba de ver hasta la fecha y el PSOE tampoco. Y la señora Calvo, pues bueno, debo decirles que en teoría lo que pactamos que sería el presidente del Gobierno mañana quien lo anunciaría, no la señora Calvo. Pero en todo caso parece que en una entrevista lo ha avanzado y eso es lo que yo pacté con el señor Rajoy el otro día. Bueno, esto es lo que dice Rivera. Abel. Pues yo quiero introducir algún vector más crítico todavía de lo que ya estamos siendo, concuerdo con todos mis compañeros contertulios. Es decir, aquí no sabemos lo que va a pasar. Es decir, en realidad no se sabe porque en realidad mañana
va a medirse algo que se llama intensidades, se van a tomar una serie de decisiones o alguna decisión por un gobierno y sobre todo un presidente que patológicamente le cuesta mucho tomar decisiones. No hubo rescate, pero sí lo hubo, y de hecho la Unión Europea nunca aceptó que no estuviera dentro de lo que es la deuda del Estado, por supuesto. Y hablar ahora mismo de elecciones es una temeridad y es un error, creo que gravísimo estratégicamente, porque hay mucho por hacer, hay que desbantustanizar, digamos, todo el nacionalismo y todo el gobierno, hay que hacerse cargo de algunas cosas en las administraciones, etcétera, etcétera, y gestionar. Es decir, lo recordaba hace un momento Ángel, es decir, se van 6 semanas sin control de gobierno, no sé cómo será la gestión, pero sí hay problemas para pagar. En realidad llevan 3 años sin control de gobierno, pero produciendo leyes estas. Pero ellos están en la mina. Eso ha sido un aquelarre, si usted quiere, pero no ha sido una Cámara que controla el Ejecutivo ni nada por el estilo. Están en la mina y están picando piedra continuamente, sin desistir, es decir, poco a poco, es decir, no tienen prisa, pero lo van consiguiendo. Es decir, ¿por qué? Porque ha habido una apatía absoluta y una falta de firmeza y de decisión desde el otro lado, y eso ha generado muchos problemas. Que se venda como una victoria, que salga tanto el Partido Socialista como ahora mismo Rivera, Ciudadanos, pues hemos pactado, hemos llegado, eso hace un flaco favor a la firmeza de un gobierno. Es decir, y el que haya unas elecciones se apela a ese voto oculto, a ese voto. Eso se hizo, si ustedes lo recuerdan, hace unos años en el País Vasco, cuando ETA asesinaba, cuando la banda terrorista asesinaba, aquel medio pacto que hubo Mayor Oreja, Nicolás Redondo, y se apeló a esa otra parte que no asistía a votar, y lo que propició fue casi una mayoría absoluta del nacionalismo. Aquí no podemos olvidar un factor que es el victimismo del nacionalismo, y el nacionalismo son maestros en eso. Cuando usted preguntaba hace un momento sobre la educación, en España no se educa, se adoctrina. Esto es una desgracia. Y la presencia del Estado institucionalmente en Cataluña se ha debilitado y se ha erosionado mucho y se ha dejado hacer con la lengua, con el idioma, evidentemente con la cultura, con la bandera, es decir, daba igual lo que dijera el Tribunal Constitucional, daba igual las familias que reclamaban, y aquí ha habido un vacío de autoridad y de poder tremendo. Entonces todo esto ha ido erosionando. Pero ojo con la psicología social de ese victimismo y cómo va a reaccionar la calle, porque hasta ahora la calle era de los nacionalistas. Los que se decía que eran pues, la orfandad política en la que se sentían los no nacionalistas reaccionaron el día 8, es decir, no todo en Cataluña, porque también fue mucha gente del resto del Estado español a esa comunidad autónoma que se llama Cataluña, porque creo que es una comunidad autónoma. Es decir, pero ojo que la gente también se cansa de salir a las calles, se cansa de reclamar, se cansa de pedir. Sin saber qué va a pasar, sin saber la intensidad, a mí, y termino ahora mismo, me preocupa una cosa. Si mañana va a ser una escenografía, una coreografía montada, y hay algún pacto por detrás. Hay algo subterráneo que se esté moviendo, ya no solo Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, sino con algún sector dentro del nacionalismo, entre comillas, digamos, más moderado, y se está pactando una solución así. Lo que pasa es que, Abel, ir a negociar con Hezbollah es muy complicado. No se puede negociar con... Ir a negociar con un fanático es muy complejo. Ya han ido algunos enviados por este señor que usted citaba antes, don Fernando, antes, a decir, oye, convoca tú las elecciones y nos ahorramos todo este fandango del 155. Y han vuelto los cariacontecidos. Porque no se puede, con fanáticos no se puede. Esta es la España de los privilegios. Cuidado. Bueno, yo no quiero cometer el error que algunos imputan a Mariano Rajoy de negar las evidencias. No va a haber referéndum, no va a haber urnas, no va a haber papeletas, no va a haber... Ha habido de todo y por su orden. Así es que flaco favor haríamos a la comprensión de lo que está pasando, del disparate el desquiciamiento catalán, si no atendiéramos al otro bando. Sí, ya sé que mañana es el día del 155, ya sé que el Senado hablará, sí, bien, que valoraremos la gradualidad, bien. Pero ¿y los otros? ¿Dónde están los otros? Porque claro, no vamos a hacer lo que hace Mariano, no. Los otros están sin cambiar un milímetro la hoja de ruta, sin cambiar un segundo el timón, nada, cero, están en lo que están. Vamos a escuchar a Oriol Junqueras esta mañana en Catalunya Radio. No me convienen las elecciones, no nos interesan las elecciones. El mandato lo tenemos nosotros, el mandato está recibido, el referéndum ejecutado y si por mí fuera, la independencia estaría proclamada. La CUP está en eso y Puigdemont está cada vez más solo. De hecho, se habla de que hay 3 consejeros, 3 de su gobierno que le han dicho para que yo me bajo aquí. Ya se bajaron algunos hace unos meses. Hay otros que quieren bajarse de todo esto. Y al final, pues podría ser que tuviéramos una proclamación de independencia antes del día 27, cuando se reúne el Senado. Entonces, pues mucho de lo dicho no valdría nada. Vamos a escuchar a Junqueras.
No, jo no crec que no és la millor manera d'avançar. Crec que tenim un mandat molt clar, que és el del 27 de setembre del 2015. Crec que tenim un altre mandat molt clar, que és el de l'1 d'octubre de 2017, i que, per tant, el que hem de fer és donar compliment a aquest mandat. Convocar unes eleccions ara no és la millor manera d'avançar. Bueno, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero uno que contesta, no, pone el disco, la primera del disco, y entonces te cuenta la verdad revelada por fragmentos, las fechas y el tracatrá, está fanatizado hasta donde yo alcanzo. No sé, doña Ángeles, ¿cómo lo ve usted? Es que aquí el problema de si nos vamos a unas elecciones, que es lo que se flota en el ambiente, si no se va a hacer, no se va a garantizar que los medios de comunicación en Cataluña, los públicos, sean neutrales, ¿cómo nos vamos a ir a unas elecciones en las que probablemente el mensaje, el relato ese del cual hablabais antes, va a ser absolutamente demoledor y muy motivador para que precisamente salgan todos los independentistas a votar? Y por tanto, yo espero que mañana haya algo más de lo que se está barajando por aquí, porque es que si no, nos volveremos a enfrentar a lo mismo. Es decir, por mucho que se aplique el artículo 155, si no se garantizan unas premisas básicas para que las elecciones tengan un garante de neutralidad e imparcialidad y donde podamos salir de verdad a explicar el relato de nuestra parte, pues no sé yo... Sí, eso hay que garantizarlo de todas maneras, doña Ángeles. Yo creo que los indepes han salido a votar siempre y en bloque no falta ni uno. Si acaso, alguno falta. Les faltará Los que no están o no estamos somos los catalanes que queremos seguir siendo España y que estamos hartos de que nos impongan este rollo del secesionismo y de la independencia. Y hay que ir a votar, y eso a mí no me cabe duda de que le va a dar un vuelco al resultado de esas elecciones. Probablemente. También va a ser divertido ver si al final se hacen las elecciones autonómicas, cómo se van a presentar estos partidos, porque claro, a Esquerra no le interesa ir ya para nada con lo que ahora es PDeCAT, lo que antes era Convergencia y Unión, porque se lo va a comer vivo. Las CUP ya veremos qué pasan con ellos, veremos también qué es lo que pasa con Catalunya Sí que es Pot, que está también dividida por la mitad, al igual que la sociedad, entre independentistas y no independentistas, pero ellos están amalgamados ahora mismo en un grupo. Es decir, el escenario no se va a parecer absolutamente a nada de lo que hemos visto anteriormente. Iván Vélez. No, pero yo precisamente por esta especie de dos dialécticas cruzadas, la dialéctica nacional y la dialéctica de partidos, la segunda de ellas a mí me interesa pues muy poco, porque no milito en ninguno ni tengo mayores intereses, y como yo, pues la amplísima mayoría de los españoles, en función de este panorama que se nos está presentando y a la luz de lo que acabamos de ver en las declaraciones, es que PSOE y Ciudadanos han hablado solo de elecciones. Y yo insisto en que para que haya una oxigenación, digamos, de esa sociedad que ha estado pues aislada, me refiero a la parte no fanatizada, por utilizar la terminología que estamos empleando, pues se necesita tiempo. Yo creo que esas prisas son malas para la nación, insisto, no para los intereses de tal o cual personaje político, que son intereses particulares o de un grupo muy concreto. Yo creo que debería hacerse una labor más continuada en el tiempo. Si esto se pretende resolver en enero, nada nos garantiza, efectivamente, aunque salgan del armario muchos electores, digamos, constitucionalistas, por llamarlo de algún modo, nada nos garantiza que la situación no queda otra vez estancada y que las aguas estas putrefactas del catalanismo no vuelvan a emanar todos esos gases tóxicos. O sea, que yo pienso que es un excesivo oportunismo el que están teniendo Ciudadanos y PSOE en este caso. Fernando Valls. Yo las elecciones... Unas elecciones autonómicas las veo como una bomba de relojería. Voy a explicar por qué. Y esto quizá no lo conozca mucha gente. En primer lugar, porque los secesionistas están muy movilizados y, ojo, porque la mayoría la pueden sacar fácil. Y en segundo lugar, porque el papel que puede jugar en Comú Podem en un futuro Parlamento puede ser muy importante. Y ellos han puesto como condición apoyar el proceso que haya unas elecciones previas. Es decir, si esas elecciones autonómicas los secesionistas las llaman constituyentes, supone una bomba de relojería. Es decir, ahí, tras unas elecciones, una mayoría absoluta independentista con apoyo de Podemos, sería brutal para el constitucionalismo. Sería, bueno, y nos queda la CUP, que no sabemos qué es lo que va a hacer. De momento está retenida del morral, pero ya veremos a dónde llegan. Están viendo ustedes la segunda carta de Puigdemont, la remitida 5 minutos antes de que acabara el plazo el pasado jueves, en la que algunos han entendido ver un cierto chantaje, un ciertísimo chantaje, ¿no? Cuando alguien insulta al gobierno diciéndole que este es un Estado represor, cuando le atribuye esa capacidad represora sobre una decisión judicial
de llevar a la cárcel a los señores Sánchez y Cuixart, llamados los Jordis, dicho sea sin afectación a su consideración personal, cuando alguien dice que todo ha sido imposible y que si usted aplica el 155 el Parlamento le puede declarar unilateralmente la independencia, pues no parece extraño que alguien considere que eso es un chantaje, doña Isabel. Yo creo que el nacionalismo funciona a base de chantajes y lleva haciéndolo a lo largo de estos 30 años y les ha funcionado, por lo que no deben dejar de seguir haciéndolo, porque si chantajeando han ido consiguiendo avanzar en su hoja de ruta, ¿por qué van a dejar de chantajear ahora? Ahora que además están siendo capaces de liderar el relato, el Estado está reaccionando al relato que está planteando el nacionalismo constantemente, por lo que entiendo que están haciendo lo que tienen que hacer, que lo que quieren hacer ellos es independizarse y van a seguir su hoja de ruta, pero hilando con la crítica a las elecciones autonómicas, que comparto totalmente, a mí me gustaría poner el foco en que los partidos llamados constitucionalistas, a la hora de ofrecer su apoyo al gobierno en tomar las medidas que tiene que tomar y que está obligado a tomar, siempre ha sido a cambio de algo, bien a cambio de convocar elecciones, bien a cambio de convocar una comisión de estudio de la Constitución. Es decir, aquí no ha habido altura de miras, no ha habido unos partidos que pongan por encima de todo el interés general y la unidad de España, que ha habido en los dos casos intereses partidistas, partiendo de la base de que, por supuesto, Ciudadanos ha sido el más firme en pedir la aplicación del 155 y así se lo hemos reconocido, pero tenemos una serie de partidos políticos que han estado buscando su rédito electoral y luego hemos tenido un gobierno que ha sentido debilidad a la hora de asumir su responsabilidad y ejercer ese poder, esa potestad que tiene, y ha necesitado estar respaldado y buscar esos consensos. Y eso lo que ha dado es oxígeno a los chantajes y al relato de los secesionistas, que ahora mismo, si uno mira las redes a nivel internacional, uno mira YouTube, uno mira Twitter, uno mira Facebook, dominan absolutamente el relato, lo dominan y les estamos dejando dominarlo. Señor Valls, ¿no le sorprendió a usted la falta de intensidad en la respuesta a la segunda carta de Puigdemont? Habló, es cierto, ahora lo vamos a oír, Íñigo Méndez de Vigo, pero la respuesta fue un poco con sordina, ¿no? No hubo el impacto que vimos en la primera carta, la del lunes. Sí. Yo creo que eso es más bien una estrategia de... Bueno, la respuesta de Moncloa a las cartas y a los mensajes que ha emitido la Generalitat ha venido de la mano de los llamados sorayos, el grupo de secretarios de Estado, de abogados del Estado que se agrupan en torno a la vicepresidenta, y es quien ha coordinado todo. Sí, quizás sí echa de menos algo más de contundencia. Un poco más, pues, oye, que era la carta definitiva, oye, que los españoles esa mañana estábamos todos esperando, que no llegaba, qué va a pasar y tal. La respuesta, la única que hubo por parte del gobierno, fue la de Íñigo Méndez de Vigo, que ahora resumimos. Entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución. Lamenta profundamente la actitud de los responsables de la Generalitat de Cataluña de buscar deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional, a pesar del daño que se está causando a la convivencia en esa comunidad autónoma. Y lamentar la flagrante violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las sesiones del Parlamento de los días 6 y 7 de septiembre. Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional. Bueno, esa misma noche, Junqueras, en un acto de la Cámara de Comercio en Barcelona, decía que ellos no se iban a mover y no se habían movido un ápice del planteamiento y de la exigencia y del mandato del Parlamento catalán. Seguim absolutament compromesos a complir amb els mandats democràtics que ens encarreguen els ciutadans a través de les urnes, ja sigui en eleccions al Parlament o ja sigui en referèndums, com és el cas de l'1 d'octubre. Lo dice don Abel como Mussolini, con el mentón hacia arriba, ¿no? Mirando frases hechas, etcétera, etcétera, pero ese es el relato de alguien que no va a cambiar en los 15 días que quedan de lo que tiene aquí como objetivo único, y el día más feliz de su vida, no lo duden, es el día que declare la independencia. Da igual si esto anula, arruina la vida a 1 millón, 2 o 3 de ciudadanos en Cataluña o fuera, le da lo mismo. Efectivamente.
Junqueras sigue aquí fiel a la máxima sartriana, la farsa hay que mantenerla hasta el final, ¿no? Ellos son maestros en los medios, en el lenguaje, en la comunicación y en la emotividad, ¿no? Porque aquí se está jugando con las emociones de mucha gente y han ganado la calle, y hace mucho tiempo que la han ganado. Entonces tú dices, bueno, pues ellos es la oportunidad que tienen, tuvieron otra en su momento, la tienen ahora y ni ellos mismos se creen a dónde han llegado posiblemente, ¿no? Basta escuchar y ver la imagen y los gestos del ministro Méndez de Vigo, es decir, que le falta contundencia al hablar. ¿Por qué? Porque está leyendo, es decir, ni siquiera tiene convicción en lo que está diciendo porque no se lo creen. Entonces, es decir, es como un apaño a la hora de la verdad, y eso es lo triste, porque es una dejación de funciones tremenda por parte del gobierno, es decir, porque se puede exigir y pedir responsabilidad, es decir, tienes que gobernar, tienes que decidir, y esta es la afrenta más importante y más seria en 38 años, 39 años de democracia, que no tiene nada que ver con el 23F y todos estos autores, opinadores de distintos medios que lo comparaban con el 23F, esto no tiene nada que ver, esto es muy serio, esto es un desencuentro, y yo no me quiero ver tampoco en la piel del propio presidente de Cataluña, porque la presión que tiene que tener ahora mismo es brutal. Es decir, pero ellos son los que han creado esta situación, los que han creado esta tirantez y lo que han llevado a una posición de vértigo. Estamos en un precipicio, ¿no? Y bueno, no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder. Mi querido Abel, en ese gobierno leen todos, ¿eh? Quizás el que más sea Alfonso Dastis, pero lo que hemos visto antes de Rajoy en Bruselas era absoluta y 100% leído. O sea, no, aquí no... Íñigo Méndez de Vigo probablemente sea de los que va más suelto, improvisando. Pero, no era el día ese, de acuerdo, sí. Pero vamos, que ahí lee todo el mundo. Pero mirar a los españoles a la Cámara y hablas con cada uno y le das... A este gobierno le falta pedagogía, siempre le falta. O sea que eso. La flojera, si acaso, es algo meditado, escrito, luego interpretado, en fin, con una evidente falta de vehemencia, con una falta de gestualidad que acompañe el discurso. De todo eso es verdad, pero eso es viejo. Y en este tema, viejísimo. Soraya, entre la primera y la segunda carta, decía, es que es muy difícil esto de, en fin, no es tan difícil decir si ha declarado la independencia o no. Os han toreado. Con esto también os han toreado. Las urnas, las papeletas, los sobres y luego el toreo de las cartas. Cuando el gobierno lanza la idea de, mire, primer requerimiento, esto es para aplicar el 155. Pues lo lógico, vamos a ver... en Castilla, en Valladolid, cuando uno hace eso, minuto y medio después de las 10 del jueves está el 155 en el Senado. Y si no, no te metas en este lío, hombre. Somos gente seria, Soraya. Los abogados del Estado en España, cuerpo de élite, una gente que temblaban. La gente cuando iba a ver a un abogado del Estado temblaba. Me estoy acordando de 2 o 3 que conocí en Barcelona. Lo de ahora es un cachondeo. Bueno, en fin, vamos a escuchar a Soraya. No era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia. Eso era la pregunta que se lo hacía. Creo que no era una respuesta complicada. El diálogo no se exige, se practica. Y el cumplimiento de la ley y la claridad que merecen los ciudadanos es el mínimo exigible para forjar un entendimiento. El señor Puigdemont sigue teniendo en su mano empezar a resolver la situación. Que conteste sí o no a la declaración. Todo esto era posterior a aquello que dijo Mariano Rajoy, con plena solemnidad. Le requiero que diga usted sí o no declaró la independencia. Y el otro, el lunes, le manda un escrito con unos documentos. El primero de los cuales es el acta del Parlamento, de la sesión del Parlamento de Cataluña, donde, vamos, ya no queda duda de que si la proclamó o no la proclamó. Bien, es verdad que unos segundos después pidió la suspensión. Esto hay que... Ojo con las palabras, porque luego nada significa nada, al final. Bueno, para ellos lo entiendo, pero para los que representan la ley, el orden, el Estado y la sociedad española, es muy importante que eso quede clarito. La segunda carta también le manda el mismo documento adjunto, por si acaso no ha leído el primero, que me parece que no lo leyó. Pero bueno, aquí queda lo dicho por el presidente del gobierno. Una vez más, no va a haber referéndum, no va a haber urnas, no va a haber cartas y además es muy fácil. Usted me tiene que contestar si sí o no. Pues mira, 2 veces 2, ni te ha contestado que sí, ni te ha contestado que no. Te ha toreado. Requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Es urgente poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña.
seguiré actuando como hasta ahora, con prudencia y responsabilidad. Por cierto, el miércoles antes del Día del Pilar, hemiciclo del Congreso, no me dejes mentir, Fernando, que estás haciendo memoria, terminaba su Parlamento, presidente del Gobierno, diciendo: señor Puigdemont, diga usted que no y acabemos. El día lunes, con la carta en la mano, Soraya Sáenz de Santamaría repetía el argumento: diga usted que no y acabemos. Bueno, pues el lunes será lunes y hará una semana del último diga usted que no y acabemos, pero no habremos acabado nada. Estará todo por hacer. Estará por hacer que eso tenga una comisión en el Congreso, porque esto del 155, Abel, explícalo tú mejor que nosotros, pero ¿cómo funciona? Llega a la mesa se lo traslada a una comisión, la comisión le pide a Puigdemont pues, que argumente, le da un plazo. Es que en realidad el artículo 155 es ambiguo, es genérico, y lo que es muy claro y contundente es que se aplicará como mecanismo defensivo, entre comillas también, cuando se incumplen las obligaciones de la Constitución y de otras leyes que afectan los intereses generales del Estado. Aquí lo que queda es un margen muy abierto tanto para el Gobierno, como necesita aprobación de la Cámara Alta, bueno, de las cámaras, pero evidentemente la Cámara Alta porque es donde tiene ya la mayoría el Partido Popular. Es decir, ahí se va a dejar un poco a lo que decida la propia mesa, a lo que decida la propia Cámara Alta. Entonces, es decir, las medidas, los plazos, la interpretación de las distintas intensidades de esas distintas medidas, que no sabemos cuáles son, porque todo queda aquí como en un limbo donde no se nos está diciendo. Se está cometiendo un grave error, a mi juicio, que es permitir a representantes de distintas opciones políticas que no son gobierno, que estén acudiendo a los medios. Usted citaba antes Carmen Calvo, o podríamos decir también del Partido de Ciudadanos, es decir, se están diciendo lo que se va a hacer. No sabemos lo que se va a hacer y luego necesita su desarrollo y sobre todo una aprobación. Estamos ante una norma que es muy seria para corregir los excesos de una comunidad autónoma que transgrede el orden constitucional, la ley y toda la legalidad que va anexa, es decir, y lo hacen de una manera descarada y sin ningún tipo de legitimación. Es un freno a todo eso para volver al orden constitucional. Estamos hablando de algo que no roza algo que sea una ley orgánica, evidentemente, pero sí afecta a la estructura territorial del Estado. Entonces aquí lo que tendría que haber es un diseño muy claro y muy conciso de qué se va a adoptar y cómo se va a adoptar y sobre todo la temporalidad, por el tiempo que se van a adoptar determinado tipo de medidas. Bueno, lo decía hoy, no recuerdo si era Maillo o lo decía Rafa Hernando, pero decía, oiga, no se crean que el 155 es una herramienta mágica, no, es verdad, porque puede ocurrir que por mucho que manden a alguien a gobernar los Mossos, la TV3 o la Administración catalana, pues allí se encuentran con unos funcionarios que han sido dirigidos por la CUP, por Òmnium, por ANC o por Junts pel Sí, a boicotear la intervención una vez la apruebe el Senado. Ojo que ese es un escenario, Ángeles, tú lo conoces, muy probable. Yo de las intervenciones que hizo la vicepresidenta me quedé con una frase que no sé si fue un lapsus mental que tuvo o realmente estaba diciéndola conscientemente. Y es que dijo, el señor Puigdemont tiene en sus manos el evitar que se aplique la Constitución. No dijo evitar que se aplique el 155, dijo evitar que se aplique la Constitución, que de facto es lo que ha pasado durante tantísimos años en Cataluña, que es que no se ha estado aplicando como se debería de aplicar. Nosotros hoy hemos tenido en la Diputación de Lleida el pleno ordinario, como cada mes, donde aparte de despachar los asuntos que se despachan en un organismo de estas características, solamente ha habido una moción, que es la parte más política dentro del funcionamiento de una diputación, y ya se pueden imaginar cuál era. Que la Diputación de Lérida exija la liberación de los presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que la propia Diputación abrió el día 1 de octubre y puso sus instalaciones para que se hiciera el numerito de las urnas Tupper. Es decir, nosotros hemos solicitado que se nos diga quién abrió, quién dio la orden, cuáles fueron los funcionarios que hicieron esto, porque evidentemente con eso uno después se va a Fiscalía, claro. Y evidentemente, como usted bien dice, bueno, sine die darán la respuesta. Pero la realidad es que hay una serie de funcionarios que son directamente de habilitación nacional
que en teoría no deberían de estar contaminados por según qué, pero que de facto lo están. Y esa aplicación del 155 que es tan etérea, porque no se sabe exactamente cuál va a ser la herramienta exacta, si vamos a desplazar a un cuerpo de técnicos del Estado o qué es lo que vamos a hacer, se puede tropezar precisamente con eso, con que haya unas reticencias absolutas, bloqueos o incluso cosas peores. Alguno puede pecar de ingenuidad, no sé, o de desconocimiento del medio, pero si creen que cambiando a Trapero por Nieto garantizan que los Mossos vayan a cumplir las órdenes de alguien que no sea Junts pel Sí y la Algarada independentista, puede que se equivoquen. Yo apostaría a que con una o dos excepciones, los mandos intermedios de los Mossos, como los de TV3, están y comparten las ideas, pero vamos, probablemente... Vamos, he visto una entrevista esta mañana en TV3 de Mónica Terribas a Oriol Junqueras, en el que Oriol Junqueras no quiere responder, pero es la otra la que le dice, ¿y para cuándo la independencia? Vicepresidente del gobierno catalán. Tengan eso en cuenta. O sea que esto, con cambiar la cabeza, no se arregla, Iván. No se arregla porque lo que todos sospechamos es lo que tú ya insinúas, y es que hay una especie de quintacolumnismo en muchos organismos oficiales de Cataluña. Es decir, que no es una cuestión únicamente de unas élites que puntualmente se colocan en la cúspide de una pirámide y desde ahí dijéramos que manejan todos los hilos, en absoluto. Trapero no es el único que al parecer colabora con las sectas catalanistas, sino que gran parte de ese cuerpo policial, un cuerpo que por cierto va armado, no nos engañemos, no lo olvidemos además, pues estará infectado de catalanismo y son colaboracionistas, por utilizar esta jerga que ya casi es belicista, pero que dado el contexto pues creo que es pertinente. Y ello nos lleva a otra de las divisiones que hay dentro del actual gobierno, según la cual, Fernando lo conocerá mejor que yo, los que abogarían por una línea de aplicación dura del 155 serían Zoido y Cospedal, junto con Montoro. Y esto no es casual, ¿Por qué lo digo? Porque precisamente son esas personas, esos cargos, los que están en continuo contacto con una realidad que en este mundo de dialogismo que todo lo invade y de urnitis y votaciones constantes y apelaciones a diálogos y negociaciones, pues no se quiere ver, que es el de la fuerza, el legítimo uso de la fuerza. Todo Estado tiene una fuerza y los catalanistas no son tontos y saben que también tienen que ir ganando gradualmente y en la semiclandestinidad pues fuerzas armadas. Y eso es lo que están intentando con lo que yo denomino quintacolumnismo Para mostrar lo que está costando en Lérida, por ejemplo, demostrar qué tipo de órdenes recibieron los Mossos el día 1 de octubre, que ha tenido que ir la Guardia Civil, que no constan las grabaciones de esas órdenes en los móviles de la mayor parte de los que dirigen efectivamente el cuerpo de los Mossos de Escuadra. Doña Isabel Benjumea. Sí, bueno, están ustedes proyectando unas imágenes que a mí me parecen tremendas, sí, que es el aplauso y el recibimiento de Trapero cuando vuelve después, estando imputado después de declarar ante la Audiencia Nacional y en el que se le habían aplicado ya una serie de medidas cautelares. Para mí ese es el mejor ejemplo del resultado de más de 30 años de incomparecencia del Estado en Cataluña. Tienes al cuerpo de la policía autonómica vitoreando y aplaudiendo a un imputado. Claro. Y para mí ese es un indicador, junto con otros muchos que hemos ido viendo a lo largo de estos años, pero en estas últimas semanas, de la falta de control absoluto. Entonces, cuando se habla de aplicar de una manera tibia, de una manera gradual, bueno, yo creo que insisto, y la idea que nosotros venimos repitiendo es que el secesionismo tiene muy clara su hoja de ruta, lleva muchos años trabajando en ello y no va a seguir el guión del gobierno, van a seguir su propio guión. Y entonces va a llegar un momento en el que van a buscar que haya confrontación en las calles, la SCUP va a generar toda la movilización callejera que pueda y toda la violencia callejera que pueda, va a tocar reaccionar frente a esa situación y el guión no va a ser el guión que le gustaría al presidente del gobierno, va a ser el guión que va a marcar los secesionistas. Y yo me pregunto si de nuevo vamos a dejar que las cosas lleguen a un escenario todavía peor del que estamos para por fin tomar las medidas que se deberían estar tomando ya. Es como la vuelta de Ulises, hay un tío que le recoge la maleta, no sé si se han fijado en ese pequeño detalle, los de uniforme aplaudiendo a un mayor de los Mossos de Escuadra que está imputado y que por decencia y por el reglamento de los Mossos, a cualquier otro de ese cuerpo de policías autonómicos que le imputan, le suspenden de empleo y sueldo. A este no.
este no. Es más, le salen ahí en el edificio de Sabadell, la central de los Mossos, le salen ahí a recibir como si fuera un Otegui a la vuelta de la cárcel. Parecido. Sí. Vamos a escuchar lo que dijo Trapero en ese mismo momento. Que estan sent moments durs i desagradables, això no cal dir-li a ningú, però pel que fa pel tema personal, per mi, no us heu de preocupar per res. I el millor que podeu fer, si voleu ajudar el cos i si em voleu ajudar a mi, és continuar fent el que sabem fer, que és fer bé la nostra feina, amb dignitat. Hacer nuestro trabajo con dignidad, eso no sé si significa silbar y mirar la luna cuando están destrozando los vehículos de la Guardia Civil frente a la Consellería de Economía de Oriol Junqueras, o eso no es lo que hemos visto todos el día del referéndum, cuando llegaban allí y decían, ¿verdad que no nos vais a dejar pasar? Y había dos. No, vale, pues ya el que venga le decís el mismo cuento que ya valdrá con eso. Eso es la dignidad del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Bueno, y Puigdemont. Puigdemont es muy importante en todo esto porque él puede convocar elecciones y nadie más que él puede convocar elecciones. Él puede hacer que esto entre en una deflagración de conflictos si es que va hacia la declaración unilateral de independencia. Y vamos a ver a Puigdemont declarando cosas a la CNN como si hubiera llegado a la cumbre del Everest, pero sin Sherpa en su caso. Eso va a ser, sin embargo, después de la publicidad, así es que vamos a una pequeña pausa de publicidad y luego lo vemos. Bueno, Puigdemont en la CNN, diciéndoles que, bueno, que va a ir por ahí y que de ahí no se mueve. Lo escuchamos. Lo que ayuda a propiciar un diálogo es que se establezca una mesa de negociación con 2 representantes del gobierno catalán y 2 del gobierno español que se sientan con un único y simple punto: estar de acuerdo en nombrar un mediador. No se puede ignorar el hecho de que el diálogo y las hipotéticas negociaciones tienen que partir del reconocimiento de una realidad. La relación entre Cataluña y España no está funcionando y hay una mayoría del pueblo catalán que quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente, y queremos hacerlo mediante un acuerdo con el Estado español. ¿Se han dado cuenta de que no estaba la bandera de España detrás del señor Puigdemont? Como da igual, como hace ya 15 años que en la Consejería, por ejemplo, de Agricultura, les obligaron a ponerle, la pusieron en el tejado, la Gran Vía, calle Balmes, en el tejado para que no la vea nadie. Y hemos cumplido, y ya está. Esto lo hacía Pujol en los tiempos de Pujol, es muy antiguo, demasiado antiguo. Por cierto, se ha hablado aquí de que el acuerdo con el PSOE para que, transija con una aplicación breve y no dolorosa del 155 es que se abra en no menos de 6 meses la mesa de la reforma constitucional. Y ayer hablaba de la reforma constitucional José María Aznar, que se ha vuelto, pues claro, visto lo visto, en un referente que como el Guadiana de repente sale, se esconde, sale, se esconde. No sé si sirve de mucho o de poco, pero a algunos nos conforta que haya alguien que haga reflexiones como la de Aznar en cuanto a la reforma constitucional. Vamos a oírle. Hemos visto cómo el secesionismo catalán ha ido sobrepasando todas las líneas rojas que creíamos que existían ante un desafío de semejante magnitud a la ley, a la democracia y a nuestro orden constitucional. Lo que está en juego es el valor de la transición democrática y lo que está en juego, por lo tanto, es la continuidad histórica de España. La reforma constitucional de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán. Bueno, pues es tremendo lo que dice ahí Aznar. ¿Y por qué no lo dijo antes? Bueno, mayoría absoluta, recuerdo, cesión absoluta por parte del gobierno del señor Aznar al independentismo, al separatismo de Convergencia y Unió, otra vez dejación de las funciones del Estado en Cataluña y, en fin, inacción absoluta. Hombre, yo celebro que se haya caído ahora del caballo, como algunos, ¿no? Pero la verdad es que si probablemente se hubiera hecho lo que tenía que hacer en su momento,
no estaríamos donde estamos ahora. ¿Y usted se refiere a no dejar a Rajoy al frente de la nave o...? Entre otras cosas, quizás. Entre otras cosas, muy bien. Isabel, por alusiones sí, al fenómeno Rajoy, del cual usted ha sido víctima y un poco... Pues simplemente una acotación. La Fundación FAES, que preside el presidente Aznar, lleva mucho tiempo diciendo lo que ha dicho el presidente Aznar en esta intervención. O sea, no es algo que haya dicho antes de ayer. Llevan tiempo alertando. Por supuesto, se han cometido muchos errores y, de hecho, las publicaciones de FAES admiten muchos de esos errores. O sea, que yo creo que aquí, si hacemos un recuento de quiénes son los principales responsables de la situación en Cataluña, por supuesto, la gestión del Gobierno, José María Aznar, puede ser uno de ellos, pero hay que remontarse mucho más atrás y hay que meter a todos dentro de esos responsables, porque creo que hay que ser justos a la hora de buscar responsables de cómo hemos llegado a esta situación. Y luego decir que se han estado alertando desde hace mucho tiempo, pero todos los que dentro del centro derecha han estado alertando y diciendo que la situación era insostenible y que se estaba dando oxígeno y alas al secesionismo, han sido uno detrás de otros apartados del escenario. Es impresionante que en un momento tan importante no haya voces, no haya referentes dentro del mundo político, dentro del mundo intelectual de centro-derecha que estén diciéndole al Gobierno esto es una barbaridad, y en cambio las principales voces y referentes están viniendo desde la izquierda. A mí me preocupa mucho que en una situación tan importante en la que se está en juego la unidad de la nación y en la que está en juego nuestros derechos y libertades, parezca que solo la izquierda tiene la respuesta a esta situación tan crítica, donde creo que hay gente muy preparada y gente perfectamente capaz desde la derecha de alertar también, pero un trabajo de muchos años ha sido ir cargándose a todos los referentes, ir apartando del escenario público a todas esas voces críticas con lo que estaba ocurriendo. Y eso a mí me parece que es muy importante y es muy triste que se esté dando. Señor Vélez. No, pero nadie obligaba a que se fueran retiradas esas figuras. A muchos les ha aparcado el cargo y se pero ha ido entonces la inercia política es esa, ir congraciando con ese movimiento que además no olvidemos dónde se coció. En unos ambientes no precisamente marxistas, por utilizar una terminología que hoy todo el mundo ha olvidado. No olvidemos dónde se coció todo el catalanismo rampante que apareció en los años 80. ¿Y quiénes eran los adalides? Eran federal-católicos todos. Eran Pujol, eran Josep Benet, eran los Millet, eran todos los que estaban al cargo de todas estas organizaciones. Eso no se nos debe olvidar. En cuanto a las responsabilidades, pues... Sí, es verdad, los comunistas se arrodillaron gratis. Sí, el PSUC ya venía haciendo y los socialistas maniobras. También. Sí, pero yo no pretendo justificar a nadie, pero tampoco me parece que se pueda dividir este problema en derechas e izquierdas. Creo que eso hay que superarlo y además no todo está perdido. Y falta además el argumento principal, que yo he hecho siempre en falta en estos tipos de debates. Aquí se apela continuamente a acuerdos, a diálogos, a negociaciones. No, señores, el problema de fondo es que un colectivo de españoles, Puigdemont es español, tanto como yo y tanto como nosotros, pretenden, sí, españoles, tanto como nosotros, otra cosa es que pretendan otras cosas, pretenden mutilar y apropiarse de un pedazo del territorio nacional. Y ese es el quid de la cuestión, más allá de derechas o de izquierdas. Luego ya se vería el sesgo que se le daría a la gestión, que es lo que siempre subyace en estos problemas, y cómo arreglamos los IVAs y los no IVAs y las concesiones y no concesiones. El problema de fondo es que la secesión es un robo. Y eso hay que decirlo. Y eso yo no sé por qué es de derechas o de izquierdas. Eso lo que es una realidad muy cruda, pero muy evidente, aunque no se quiera ver. Y entonces no podemos dividirlo todo en esta especie de maniqueísmo izquierda-derecha. Esto no tiene nada que ver. Aquí está implicado todo el espectro ideológico en Cataluña y a nivel nacional, puesto que es una crisis nacional, no regional. Por centrar tu pregunta, Javier, sobre la reforma constitucional. Yo tengo la sensación de que es una trampa que el presidente del Gobierno le está tendiendo al PSOE. En el sentido de, tú me apoyas para aplicar el 155, me haces el trabajo sucio, me congratulo con Bruselas y con las instituciones, los otros países europeos, y a cambio yo te abro una reforma constitucional, una subcomisión en la que yo nunca he confiado y en la que hay que poner de acuerdo a partidos como Podemos, que ya ha dicho que duda, y están intentando que incluso la presida el PNV, que ya ha dicho que si se aplica el 155 que con ellos se cuenten. Podemos incluso la va a llevar al Tribunal Constitucional. Es decir, trampa en toda regla. Para nada, pero Isabel, usted por alusiones... Sí, no, muy brevemente. Yo creo que o me he expresado mal, que posiblemente sea, pero me parece que en política las ideas son muy importantes, me parece que en política, y esto es una situación en la que son los partidos políticos los que tienen la capacidad de solucionarla, o desde luego de proponer... Pero no solo. No, yo no he dicho que solo, lo que digo es que dentro de ese escenario
a mí me entristece ver que el monopolio de la verdad absoluta parecen tenerlo solo una parte. Considero que tienen que aportar todos, pero lo que me preocupa es cuando escucho, cuando leo, cuando atiendo a aquellos que están teniendo la oportunidad de expresarse, que solo escucho a una parte que representa un sesgo ideológico, y a mí eso, que yo trabajo para defender un ideario en concreto, que es el ideario liberal conservador, me preocupa ver que no haya voces, que no haya referentes dando esa batalla. Es una preocupación no única, no es una situación exclusiva, es dentro de todo lo que se está dando una preocupación concreta. Queda claro, don Abel. Medianamente o meridianamente. Yo creo que hay muchos lodos y barros que con el tiempo se solidifican o se hacen más lacunosos, ¿no? Y el nacionalismo vasco, que hay que meterlo también aquí en el debate, y el nacionalismo catalán, no así el gallego, ya no diría tanto si canario o no, es decir, son los niños consentidos, de siempre. Es decir, se les ha consentido prácticamente todo. Cuando digo lodos y barros me estoy refiriendo a año 93 y año 96. Es fácil hablar ahora José María Aznar y Felipe González, es muy fácil hablar. Y gracias que hablan, que eso también es, pero su tiempo político ha pasado. El protagonismo es de otro y probablemente sea de otras generaciones que frisen los 40, 45, 50 años y ya no los de antes, ¿no? Pero, es decir, aquí en todo este debate y en toda esta situación, cuando se habla, y coincido con Fernando, la reforma constitucional es una trampa. Ya no sé de quién a quién, pero yo creo que vamos a ir a elecciones generales legislativas en no mucho tiempo, con lo cual no va a haber reforma. Hay pánico en una reforma constitucional, porque ¿quién pone los límites y dónde se pone el cascabel, el gato? Y ya no sé si enhebrar la aguja o decir, oye, cuidadito aquí, porque ya desde la forma de Estado, que monarquía, porque Podemos no va a entrar por eso, ¿cómo vas a dar la presencia de una comisión a un partido nacionalista? Y ojo, porque aquí nunca se habla de un artículo base en la Constitución española, que es el artículo 14, la igualdad. La Constitución nace desde un principio desigualitario cuando se dice que hay 3 regiones. Yo soy de una, que son nacionalidad histórica. Yo soy gallego, no ejerzo de gallego porque ni sé subir ni sé bajar, siempre soy claro, o intento serlo. Otra cosa que mis alumnos me entiendan cuando me explico, pero que es que Andalucía, Extremadura, Castilla, cualquiera de ellas no tenía historia o más historia. Lo decía un antiguo expresidente del Constitucional, Jiménez de Parga, catedrático de Derecho de Barcelona, decía, oiga, que cuando ustedes hacían esto, nosotros en Granada hace 2000 años ya nos lavábamos con agua. Entonces dice, ojo con abrir un melón que no sabemos lo que es, ojo con un partido socialista que todavía nos habla de aquellos 8 enigmáticos conceptos de nación que tenía el expresidente Rodríguez Zapatero y que todavía se vuelve a hablar de plurinacional. Estamos bailando al son que nos marcan los nacionalistas y eso es un error. Vélez, brevemente. Por completar, a ver si me aclaro más mi posición o te la aclaro más. Quiero decir que en la propia Constitución, lo que acaba de decir Abel, están las semillas de lo que está ahora floreciendo. Es decir, estas ambigüedades, esto de que por alguna razón metafísica Cataluña sea nación y no pueda serlo Murcia, pues eso es gratuito completamente, ¿eh? Y eso es de una oscuridad insoportable. Y eso es lo que hay que desactivar. Y no sé si lo tiene que hacer la derecha, la izquierda o el vecino de frente, pero eso es lo que es inadmisible. Y eso es profundamente reaccionario. Los derechos históricos, y lo digo por los de Podemos, que van de ultraizquierdistas, es lo más reaccionario que puede haber. Por lo tanto, esta distinción de derecha e izquierda creo que es inservible. Lo digo por eso, ¿eh? Vamos a lo que entiende el gobierno de la Generalitat de Cataluña por violencia del gobierno del Estado español hacia ellos, y lo explica Jordi Turull, uno de esos que entraron a formar parte en el gobierno porque alguno temía por su patrimonio y prefirió dejarlo. Bueno, ahí está Turull. No nos sorprende. Estamos asistiendo a un ejecutivo que hace un uso abusivo de un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, para bloquear un legislativo. I a partir d'aquí nosaltres, fins al dijous, com els he dit abans, veurem definitivament si l'Estat obre la finestra o la porta al diàleg o segueix mirant en direcció contrària y ataca amb repressió, etcétera, etcétera. Una de las cosas más heavies que han pasado durante la semana ha sido que una juez de la Audiencia Nacional coge a 2 ciudadanos de España que se parece que han cometido algún delito y firma un auto de prisión provisional no eludible. Y esos 2 ciudadanos, que se llaman de nombre Jordi, uno Sánchez y el otro Cuixart, van e ingresan en una cárcel de las mejores, Soto del Real, en un pabellón de los mejores, llamado de respeto, y se arma la parda. Oiga, bueno, estos son los 2 héroes, las 2 personas, los 2 presos políticos. Se ha dicho tal barbaridad con respecto a esto
y se ha escuchado incluso en el hemiciclo del Parlamento de España. Los señores representantes del pueblo español se han levantado con un papelito que decía libertad presos políticos. Presos políticos. Se ha comparado esto con el Tribunal de Orden Público. ¿Y quién ha salido a defender la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la actuación de la juez, en este caso, la juez Lamela de la Audiencia Nacional? Nadie. Si acaso alguna declaracioncilla de Lesmes, que lo es todo en la justicia española, diciendo pues que oiga que, en fin, que... Pero entusiasmo ninguno. Fiscales que hayan actuado en esto, hasta donde yo sé, duermen. Hasta donde yo sé, duermen. Esto es para coger a todos los que han dicho esto, uno tras otro, y aclararles que esto es un Estado de Derecho, que aquí se respetan las leyes, la actuación de los jueces es la primera de todas, y que desde luego son unos desfachados yendo al Parlamento con hojitas que luego la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, tiene que combatir con algo que sí le duele. Aquí resulta que puede estar tardado defendiendo la independencia de España, el del Junts pel Sí, el de Podemos con la mochila, la coleta, pero oye, a la que le hacen el segundo apercibimiento y sabiendo que con el tercero te quedas un mes de chocolate, ¿saben lo que es quedarse un mes de chocolate? Sin sueldo. Sin sueldo. Y se sientan todos, doblan el cartelón. Esto es, de verdad que esto no tiene pase, esto es una coña marinera. Valls, ¿tú esto lo viviste? Sí, ahí estábamos. Qué vergüenza, chico. Sí, no es la primera vez, además, que pasa esto allí. No, allí el ambiente general pues es de vergüenza, porque el Parlamento esperas que sea un lugar donde el debate sea de altura y donde se discuta desde, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? con respeto y con verdades, pero estos espectáculos pues dejan muy tocado a la clase política. Luego no me extraña que en la calle a los políticos pues no estén bien considerados. También es decir que esto provoca reacciones en la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, el día de la investidura de Rajoy, cuando rodearon el Parlamento y tuvimos serios problemas para salir. Es decir, espectáculos pues en otros escenarios más que en el Congreso, ¿no? Sí, pero es que estos espectáculos están en el Congreso de los Diputados, están en el Parlamento de Cataluña, están en los ayuntamientos, están en las diputaciones. Es decir, nosotros lo que hemos vivido esta mañana no teníamos los cartelitos porque ya los tenían puestos en sus despachos, en los pasillos, para que todos los que vayamos pasando los veamos bien, pero es que lo que se ha llegado a decir hoy en la Diputación de Lérida, hablando de presos políticos, de represión franquista, de Estado represor que no puede ser tolerado en ningún estamento europeo, es decir, debate de alturas, yo es que creo que hace muchísimos años que eso no lo tenemos, y además apelan a lo que antes ha dicho aquí. Es fácil, muy fácil, ir a la visceralidad y a tocar lo sensible y no lo racional. Es decir, argumentar frente a alguien que está diciendo que te están atacando en tu casa y que te están quitando los derechos y que, por Dios, que los lleven a casa, que pasen la noche con sus familias. Eso lo he escuchado yo hoy en la Diputación. Claro, frente a eso, tú tienes que argumentar de una forma racional y de dejar bien claro que aquí hay una cosa que se llama división de poderes y que lo que no puede ser es que los mismos que se quejan de que se politiza la justicia estén utilizando una institución política, que es la Diputación, para exigirle a un juzgado y a una juez que levante lo que tiene, es decir, politizando la justicia desde las diputaciones. Tiene que ser una vez más, Ángeles, el ciudadano el que vaya a los tribunales de justicia ofendido a decir, oiga, que no me digan que esto fue pacífico porque esto fue violento. Yo lo vi. Vi al tío de TV3 subido, retransmitiendo el día más feliz de su vida, pateando un coche de la Guardia Civil que estaba aparcado enfrente de una dependencia que también es del Estado, donde había unos mozos de escuadra en la puerta que silbaban y miraban la luna, donde la secretaria del juzgado se tuvo que ir por el techo, por el tejado, porque no podía salir por la calle. Todo eso lo jaleó, lo alimentó, lo concitó la NCI Omnium. Y ahora que no vengan con historias. Claro, lo que pasa es que bueno, pues uno tiene la sensación de que a veces en este país no manda nadie. Déjeme saludar a una persona que nos va a hablar por teléfono desde Barcelona. Es Juan Carlos Segura, abogado, autor del libro El libro negro de la independencia, muy exitoso, que tiene una historia que contarnos que tiene que ver mucho con los Mossos, con su actitud, con su manera de pensar. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Bueno, dígame, ¿cómo va el asunto de...? Cuénteme qué pasó. ¿Usted iba a una manifestación? ¿Qué día? Bueno,
era el día previo a la manifestación, era el día 11, la manifestación era el día siguiente, el día de la Hispanidad, y yo había ido a cenar con unos amigos en un restaurante en la zona alta de Barcelona, y bueno, los amigos que al día siguiente vamos todos juntos a la manifestación. Entonces eran sobre la 1 de la madrugada, y yo en compañía de un amigo mío, pues bajábamos por la calle Madrid y luego la calle Mitre, que es donde vive Jordi Pujol, el padre. Entonces yo llevaba una bandera española en forma de capa atada al cuello, a la espalda. Y en aquel momento pasamos justo por delante del domicilio de la familia Pujol, de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que está en la calle Mitre, avenida Mitre, de Barcelona. Y bueno, hay una costumbre aquí en Barcelona que practican muchos ciudadanos, que partiendo del concepto que la familia Pujol han estado expoliando este país durante 30 años, pues cuando pasamos en coche por delante de su domicilio, tocamos el claxon, o cuando pasamos a pie, pues hacemos algún grito. Yo lo tengo que reconocer y no tengo reparos en ello. Entonces yo cuando pasé por delante de su casa, como he dicho antes, a la 1 de la madrugada, pues dije Pujol, Ferrusola, tots dos a la garjola, que en castellano quiere decir Pujol y Ferrusola, los dos a la cárcel. Y en ese momento salieron dos personas que son mozos de escuadra. Lo sabemos porque siempre hay permanentemente un servicio de vigilancia de dos mozos de escuadra de paisano en la puerta del domicilio. A veces están de pie, pero normalmente están camuflados en un coche no logotipado. Y salieron los dos mozos de escuadra. Uno llevaba un teléfono móvil en la mano conectado y el otro se me acercó a mí y me dijo textualmente: español, fil de puta. Yo, hombre, yo ante eso, claro, teniendo la constancia que se trataba de policías, claro, no quise tener un enfrentamiento con ellos, porque un enfrentamiento con la policía siempre acaba con una detención y uno tampoco no tiene ganas de eso, ¿no? Y menos siendo abogado. Entonces les acusé de ser una policía política, de ser una policía golpista, y me fui del lugar. Este es más o menos el episodio de lo que pasó. Juan Carlos Segura, pues, ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo me pregunto contigo qué hacen los Mossos protegiendo a un señor imputado en una causa penal por corrupción, por haber, por cierto, obtenido rédito de contratos, de licitaciones y de negocios que tenían que ver con la Generalitat que presidía, y luego sus hijos lo mismo? ¿Qué hacen ahí? También me lo pregunto yo. Ánimo, mira, porque... Déjame añadirte otra cosa, porque también viene una poco a colación con el tema de los Mossos de Escuadra. Yo el pasado día 6 de octubre organicé una concentración de abogados y procuradores delante del Palacio de Justicia de Barcelona. Éramos unos 250 entre abogados y procuradores para dar nuestro apoyo a los fiscales, a los jueces y magistrados que están instruyendo causas contra el golpe de Estado que estamos viendo aquí en Cataluña. Y bueno, entonces, no sé si conocéis el Palacio de Justicia de Barcelona, tiene escalinata de entrada, nos pusimos todos los abogados ahí con las togas puestas para hacernos un reportaje, incluso había prensa destacada que cubría el evento. Y bueno, partiendo del concepto que los independentistas, abogados independentistas, habían hecho lo mismo 15 días antes y no tuvieron ningún problema por parte de los Mossos de Escuadra. Estuvieron ahí, se hicieron la foto y el tiempo que les dio la gana, ¿no? En cambio nosotros cuando pusimos la escalinata, los mozos que estaban en custodia, ahora ya no está porque los ha expulsado, bueno, comparten la custodia del Palacio de Justicia de Barcelona con la Policía Nacional, porque realmente los jueces no se fían de ellos. En aquel momento ellos tenían la custodia única y a los abogados con nuestras tocas puestas nos expulsaron de la escalinata. Bueno, pues yo en ese momento, como era organizante del acto, accedí a no estar en la escalinata, pero bueno, hicimos el acto en la acera. Pero es que luego también los mozos nos querían expulsar de la acera. Y yo le dije que lo sentía mucho, pero que de la acera no nos queríamos ir, que si quisiese era libre de tenerme, pero que nosotros de la acera no nos movíamos. Y entonces, bueno, yo pronuncié un pequeño discurso que está colgado en las redes sociales. Tenía un mozo de escuadra a la derecha, otro a la izquierda y otro detrás que con la mano me iba empujando y me iba bueno, dándome como pellizcos en la espalda mientras yo hablaba, ¿no? Esto es un poco la actitud de la policía. Está claro. Y yo empezaría a llamarla ya Policía de la República, Policía Republicana, ¿eh? Juan Carlos Segura, un abrazo te mando, ya queda menos, Pues no sé si gracias. Poco, pero ya queda menos, desde luego ya queda menos. Por cierto, otra cosa bochornosa, lamentable, fue un vídeo que colgó el primero de todos
Puigdemont, en el que, copiando un antiguo vídeo de Ucrania, una muchacha hablando en inglés, a punto de llorar, explicaba toda la tragedia represiva que supuestamente ha sufrido en los últimos tiempos Cataluña. Lo vais a ver doblado porque esto venía en inglés y causó su efecto en Europa, ¿eh? Ojo que hasta el primer ministro belga tuvo dudas a partir de este vídeo. Vamos a ver el vídeo. Esto es Barcelona, Cataluña, Europa, mi hogar. Hace unos días, el 1 de octubre, el gobierno español desplegó a miles de policías para parar el referéndum de independencia. Golpearon a ciudadanos de la tercera edad y adolescentes. La policía española empleó un grado de fuerza nunca visto en un Estado miembro de la Unión Europea. El gobierno español considera que la votación era ilegal. Se enviaron a miles de agentes de Ciudadanos para llevarse las papeletas de votación y arrestar a 14 miembros del gobierno catalán en ninguna orden judicial. Mientras los catalanes intentaban votar pacíficamente, somos ciudadanos europeos como tú y necesitamos tu ayuda para defender la democracia y la libertad. Por favor, no mires hacia otro lado. Lo que está pasando aquí, en Cataluña, afecta a todos los ciudadanos europeos. Comparte este vídeo con tus amigos, tu familia y tus diputados. Ahora, antes de que sea tarde, ayuda a Cataluña, salva Europa. Bueno, si a alguien se le ocurre algo así en Escocia, cuando el referéndum escocés, pues el fiscal llama a la productora, llama al que sea. Me sale un nombre porque será que siempre es Roures. No sé si es Roures quien está detrás de esto, como estuvo de determinados anuncios Roures que hacía Herri Batasuna y que se producían en TV3, que por eso le echaron de allí, ¿eh? Bueno, esto no puede quedar sin que alguien diga hasta aquí podemos llegar. Valls. No, eso es el dilema, esta pregunta que planteas tú, Javier, es el dilema que tiene el gobierno. Es decir, Montoro, me consta, ha intentado fiscalizar cada euro de la Generalitat y no ha descubierto ni una partida destinada a nada ilegal. Es decir, ni a un anuncio publicitario, ni mucho menos al referéndum, nada. Es decir, esto viene evidentemente de financiación privada. Al igual que alguien ocultó las urnas en Francia, que las ha sabido, alguien está financiando el proceso y todo este tipo de campañas. ¿Qué es Roures? Bueno, Mediapro lo niega como empresa, pero no lo niega que Jaume Roures, como ciudadano catalán, haya aportado algo. Sí, George Soros también se ha descubierto que apostó una cantidad de dólares, no sé si muy alta o muy baja. Vélez. Bueno, yo quería relacionar este vídeo con las imágenes anteriores, las de Podemos, volviendo incluso al tema anterior. Y es porque, si nos damos cuenta, en este último vídeo se apela continuamente a Europa. Se habla de Cataluña y de Europa. Y los podemitas consideran que es Cataluña la que debe decidir su futuro, así lo dicen ellos, así lo enuncian. Reconociendo implícitamente, bueno, de manera explícita realmente, aunque no lo sepan, que tendrían soberanía. Es decir, aquí lo que se omite constantemente en estos mensajes, donde tendría que incidir el gobierno español, si por tal se tiene, es España. Es la nación soberana la que está fuera de estos asuntos propagandísticos. Probablemente porque los reaccionarios de Podemos, que son la realización del régimen, yo lo he dicho muchas veces, pues consideran a España, en sus arcaicas concepciones de la nación, pues como una especie de cárcel de pueblos. Por eso están utilizando la idea del preso político. Es decir, el preso político sería aquel catalán al cual no se le deja acampar por sus respetos como un ciudadano perteneciente a una nación soberana, que creo que esto se entienda. Y en el vídeo de lo que se incide en lo mismo, es decir, aquí es una relación entre Cataluña como una nación ya realmente existente y Europa. Se omite la soberanía nacional, se nos hurta al resto de españoles la posibilidad de decidir sobre un territorio. Sí, sí, de hecho fue un vídeo copiado claramente de uno que se produjo en Ucrania cuando las tropas rusas entraban en Ucrania. Isabel. Yo creo que volvemos un poco a lo mismo, es decir, ¿quién está marcando el guión? ¿Quién está marcando el relato? Es decir, ellos lanzan su vídeo, entonces reacción, hay una reacción frente a su vídeo, un vídeo que yo he visto ya en diferentes versiones, ya no sé cuál es el original, pero desde luego es un vídeo que se viraliza rápidamente, es un vídeo que tiene multitud de miles de visitas en YouTube y que en redes sociales, de luego, se disparó. Ahora bien,
quién está marcando el relato y cómo se reacciona frente a esas mentiras que durante todos estos años constantemente se han dicho sobre la relación de Cataluña con el resto de España, si España nos roba, si se están limitando los derechos de una minoría en Cataluña, todas esas mentiras que constantemente lo que plantean es una parte de la población que se presenta como víctima y por lo tanto reivindican unos derechos frente a los derechos del resto de los españoles. ¿Qué se está haciendo por parte del Gobierno, por parte de las instituciones del Estado para frenar esa mentira constante? Y en cuanto a la financiación, yo siempre digo, no necesariamente tiene que salir del presupuesto público, lo que habría que ver es si aquellos que lo han pagado se han beneficiado del presupuesto público para otra serie de contratos, que eso, claro, al final, cuando uno ve que durante 30 años hay una serie de empresas que han prestado servicios recurrentemente a la Generalidad y que luego a lo mejor hacen generosas donaciones al proceso, pues invita a sospechar que bueno, puede haber un uso fraudulento de los fondos públicos. Bueno, tenemos... Usted quería decir algo respecto al vídeo. No, es que, esta es la parodia del vídeo. Luego esta es la parodia del vídeo, sí. exacto. Yo la verdad es que esta versión con Terminator no la había visto. No, esto es una parodia del vídeo, pero lo que se dice es lo que se dice, claro. Que además se lanza en un momento muy determinado que estaba perfectamente milimetrado cuando se iba a lanzar, porque incluso salen unas imágenes de los Jordis que son, vamos, que se había hecho previamente y habían esperado justo en las últimas imágenes para hacer el montaje final y poder lanzarlo. El problema es que, por el otro lado, jamás se ha hecho nada para contrarrestar este mensaje ni este relato. Jamás, jamás. Bueno, pero es que ni en aquí. Como puede haber alguien que tenga dudas entre la parodia y el vídeo original, que yo doy porque todo el mundo ha visto, vamos a ver el vídeo original, que verán que en lo literal, en lo que dice la actriz esta con cara de pena, pues no cambia en absoluto. This is Barcelona, Catalonia, Europe. These people behind me are Catalans. We, the Catalans, are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values, freedom, democracy, and human rights. We, as Catalans, have always stood for social rights, public health, equality for women, and education. We are an open society made up of people from all around the world. We are pacifists, and we have shown this to the world in mass demonstrations. Sadly, all of these values are under attack right now, here in Catalonia, my home. Just a few days ago, October the 1st, the Spanish government deployed thousands of police to stop the independence referendum. They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people. And they seized ballot boxes. What crime had these people committed? Going out to vote. Only asking for their voices to be heard, just like the Scottish did not that long ago. The Catalan government requested many times to the Spanish parliament to agree to a referendum, but Mariano Rajoy rejected any kind of dialogue. As support for independence rocketed, the Catalan parliament made a call for a referendum. The Spanish government declared the vote illegal. Thousands of police were sent to seize ballot papers, raid pro-independence media offices, shut down hundreds of websites, and arrested 14 Catalan government officials without any court orders. As Catalans attempted to vote peacefully, Spanish police used a degree of force never seen before in a European member state. Despite threats and violence, we managed to vote at the end. 2.3 million people, 90% of us in favor of independence. Spanish officials, including the king, have not condemned police violence. Quite the opposite. They have arrested the two leading civil society figures of the pro-independence movement. They are being accused of sedition and face up to 15 years in prison. Further crackdowns are threatened if we continue to pursue our freedom. We are European citizens just like you, and we need your help to defend democracy and freedom. Please,
don't look away. What's happening here in Catalonia, it's not a Spanish internal affair. It concerns to each and every European citizen. Share this video with your friends, family and representatives now, before it's too late. Help Catalonia, save Europe. La parodia era más humana que el cierto, ¿eh? Este segundo es el cierto, las mentiras están peor en el cierto que en la parodia de Terminator, ¿eh? O sea, vamos, Isabel, ¿qué te ha parecido? No, a mí vuelvo a lo mismo, es decir, eso está preparado, ellos lo lanzan en el momento que quieren lanzarlo, colocan el debate alrededor del vídeo y el Estado español, el Gobierno, reacciona frente a la hoja de ruta nacionalista. Además, reaccionamos de la manera, bueno, la sociedad civil reacciona como puede, contestando el vídeo, hay muchísimos vídeos contestando el vídeo, unos que a mí me parece que están muy bien hechos, otros que lo que hay es muy buena voluntad, pero a lo mejor no son capaces de llegar, y lo que no hay es una respuesta contundente. Hubo una comparecencia en Bloomberg, creo, del ministro portavoz, que respondía al vídeo. Bueno, esa batalla no se da así, esa batalla yo creo que se tenía que prever, que después de ver lo que llevan haciendo todo este tiempo los secesionistas, pues que podían lanzar un vídeo de estas características. Por lo que digo que a mí lo que me sorprende es que seguimos reaccionando, no se está manteniendo la hoja de ruta secesionista y que encima se pretende mañana en el Consejo de Ministros establecer unas medidas sin tener en cuenta que posiblemente los secesionistas tienen otro plan y que lo pondrán en marcha. Por supuesto. Profesor Veiga. Sí, en política el arte de la iniciativa es capital y el que lleva la iniciativa, y aunque el símil no venga a cuento, el que golpea primero golpea dos veces, ¿no? Y aquí siempre hemos ido cientos de metros por detrás, no metros, cientos de metros, hemos dejado hacer. Este nacionalismo sedicente y este gobierno catalán es un artista en los florilegios, en la palabra, en las artimañas, en el arte de la prestidigitación, la manipulación, la tergiversación, como buenos alumnos. Es decir, cómo es verdaderamente increíble cómo una parte tan grande de la sociedad catalana se ha dejado arrastrar por esto. Esto recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, a los años 20 y 30 de algún país centroeuropeo que todos sabemos y algún ministro de propaganda, ¿no? Es decir, ver el vídeo de la calaña tan inhumana que es decir, en el fondo, de esa sobreactuación que hay, calculando muy bien las imágenes, y creo y concluyo que hay algo también muy grave en todo esto, es que desde España subestimamos una y otra vez al nacionalismo. Ya que usted lo recuerda, en ese régimen que no se ha atrevido a citar, había un eslogan famoso: los judíos nos roban. Goebbels. Bueno, y 1000 veces dicho una mentira es una verdad. Es que yo ya hace mucho tiempo que me vengo preguntando por qué desde, no solamente ya gobiernos de diferente ideología política, sino también intelectuales de prestigio, de peso, cineastas, etcétera, ¿por qué no se está haciendo el relato contrario? ¿Por qué no se está poniendo en valor lo que antes decías tú, las soberanías de todos los españoles? Y nadie tiene derecho a quitarme mis derechos, mis actitudes como ciudadano. Y es lo que se nos está pretendiendo, hurtarnos los derechos a todos. Pero, sin embargo, no hay una respuesta a este tipo de vídeos. Y que nadie dude que cuando una vez mañana se presenten todas las medidas que se van a presentar, volveremos a tener vídeos de este estilo, volveremos a tener programas, algunos serán jocosos en las radios y televisiones catalanas y otros serán muy serios, pero todos constantemente cuestionarán el Estado de Derecho y constantemente colocarán a dos actores principales, que son por un lado las víctimas, el pobre pueblo catalán oprimido y tal, y después el Estado represor. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es lanzar el mensaje, sobre todo externo, a Europa, claramente, para que les compren esa película. Y yo no veo que estemos haciendo gran cosa para evitarlo. Dejadme intentar explicar el por qué el gobierno da la batalla propagandística tan importante en estos tiempos, con el tema del nacionalismo vasco todavía más. Por lo que sé, por lo que cuenta Moncloa, al presidente del gobierno este tema, si no es el último de su pila de papeles, es el penúltimo. Es decir, lo que digan los medios de comunicación, las redes sociales y demás, a él le da absolutamente igual. A él lo que le importa es ganar elecciones y volver a presentarse por tercera vez. Este tema le tiene bastante poco preocupado. Es decir, por eso no hay un relato. Él solo ha concedido entrevistas en este tiempo, mientras hemos visto a Puigdemont o Junqueras en los grandes medios internacionales. Pasa lo mismo que cuando el no rescate soberano, finalmente. Todo el mundo le pedía a Rajoy, sal a dar la cara, Rajoy pídelo.
Y ahí ganó, veremos esta vez cómo le sale. Sí, pero ojo con eso. El tiempo juega a mi favor, debe pensar el presidente del gobierno, pero a veces, eso no siempre, nada escribe en la historia que eso se cumpla siempre a favor del mismo. A veces el tiempo juega en contra de uno. Es una especie de ruleta rusa en el que hay que esperar al final para saber si el tiempo corrió o no a tu favor. Y aquí podemos encontrarnos en el triste lamento de que alguien al final de todo esto diga: ay, si hubiéramos entendido que esto pasaba por aquí, ay, si hubiéramos actuado antes, ay, si hubiéramos impedido tal o cual cosa. Y ese es el momento de las lamentaciones al que ojalá no tengamos que llegar, pero también será el momento de las responsabilidades. Y eso va a llegar antes de la próxima convocatoria electoral. Será el noble pueblo español el que decida si merece Rajoy, tal como ha combatido esto, que nos cuenta todo el mundo, que es lo más grave que ha pasado en España desde la Constitución, pues si lo ha toreado bien, mal o regular. Y en función a eso, bueno, porque además es que particularmente se va desinflando el globo de Podemos, ¿sabes? El voto del miedo, esa teoría que según la cual pues la excitación, bueno, lo confesó Mauricio Casals, no es que yo me lo invente, vamos a hacer que la Sexta infle el globo de, y así pues tú indirectamente, eso también se desinfla, con lo cual espero que las elecciones permitan a los españoles decidir en libertad y con justeza respecto a cómo se han hecho las cosas. Vámonos a publicidad, volvemos enseguida y hablamos de manipulación extensamente. Manipulaciones, donde se las saben todas, es en TV3. Vamos a ver un vídeo en el que hemos resumido algunas de las más bonitas manipulaciones que se practican en una televisión pública que es de todos los catalanes, o que por lo menos la pagan todos los catalanes, luego obedece al servicio de unos cuantos de ellos. Esta es Berta, Sergi y Ana. Son los protagonistas de un reportaje de la televisión pública catalana. Los niños son el principal objetivo de adoctrinamiento en el independentismo y a TV3 les encanta mostrarlo. Les entrevistan porque según ellos es un día importante. Saldrán a formar una cadena humana para reivindicar la independencia. Venim a fer la cadena per la independència i a reclamar que ens deixin ser independents. Más manipulación con los más pequeños. En esta ocasión, el 1 de octubre, narrado como un cuento sesgado, contando una realidad manipulada. Va començar quan encara era negra nit. Pels carrers dels pobles i ciutats, els voluntaris del referèndum es movien amb un objectiu: fer arribar les urnes i les paperetes als llocs de votació. La policia espanyola va agredir les persones que intentaven impedir que entressin, en alguns casos amb molta violència. Pero esto no viene de ahora, de mucho antes. 2012. Programa Bestiari Il·lustrat. Se permitieron gestos como pegar un tiro a la hora rey emérito. Una xacra, la monarquia, la que sigui, no? Aquesta monarquia espanyola tan cutre. O sigui, tu ets antimonàrquic. Totalment. En cuanto a actos vandálicos, aquí va otro. Espanya no farà res per ells. M'agradaria posar-me en contacte, de veritat, amb una d'aquestes famílies que no tenen ni gas ni llum. La presentadora Ampar Moliner quemó en la sede de la televisión pública un ejemplar de la Constitución. Pero por esos platos han pasado también muchas personas que han creado polémicas, pero llevar a un terrorista como Otegi para ridiculizar a Albert Rivera es otro tipo también de manipulación. Le voy a hacer una predicción. Yo creo que en los próximos años, en el panorama general de España, el único Rivera que va a ser realmente referente en el Estado va a ser el hijo de Isabel Pantoja, que es Kiko Rivera. En cuanto a los números, parece que las matemáticas fue asignatura pendiente para más de un editor de la cadena. Durante la emisión de un programa especial por una manifestación a favor del referéndum, decidieron que no era suficiente la primera cifra de asistentes que pusieron en su grafismo, sino que subieron las cuentas, y mucho. Donde dije 6.000, digo 40.000. Y seguimos con el mal uso de la información. En los informativos de este medio anuncian la previsión meteorológica, incluyendo en el mapa los mal llamados países catalanes, con la Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Y qué esperamos cuando dos líderes como son los Jordis, subidos a un coche de la Guardia Civil, animan a la movilización? Pues que ocurren réplicas.
Ai, ai, ai. Vosaltres sou la generació del canvi. Hasta un reportero salta feliz y contento en el capó del vehículo oficial. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo... Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba el domingo en Barna, leré, no estaba... Vemos una parodia de la famosa rumba catalana de Peret, interpretada por Franco. Humor, sátira, quizá buscaban ridiculizar la unión de la que disfruta España ahora más que nunca. TV3, la auténtica televisión de Estado que, como dijo Albert Rivera, es el nodo del siglo XVI. A que sigan controlando la tele pública, que parece el nodo, la tele pública de Cataluña en estos momentos, eso es lo que vamos a permitir. Pero no han podido con tanta unión, o al menos no con el tipo de manipulación, manejo y uso de la información que hace TV3. Ya se lo hemos demostrado. Esto, día a día, 24 días, 6 cadenas de televisión, otras tantas de radio, 30 años con sentido. Claro, esto genera un efecto del ser humano que si solo tiene ese alimento... Porque les digo una cosa, ¿qué es Televisión Española en Cataluña? El eco de TV3. ¿Qué es Radio Nacional de España en Cataluña? Peor, porque como se fían menos de ellos, tiene más comisarios políticos. ¿Qué es la agencia EFE? Pues unos que tocan el tambor, que les paga el Estado, pero que siguen allí tocando el tambor de, uy, el conseller no sé qué, uy, la Generalitat no sé, uy, 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 uy. O sea, que el habitante catalán medio de cualquier ciudad de Cataluña o se come eso o se tiene que ir a buscar pues, en Internet, fuera, o en Movistar, Intereconomía o lo que sea. Pero allí no lo tiene a disposición. El Estado tiene más de 1.500 trabajadores que hacen comunicación cada día en Cataluña. En Sant Cugat, en el Paseo de Gracia. ¿Y de qué? ¿Para qué? No sé. ¿Qué opina usted? Pues yo cuando venía ahora con el AVE estaba mirándome unos gráficos muy interesantes acerca de la relación directa entre la televisión que se está viendo en cada uno de los hogares catalanes y el voto a determinados partidos. Evidentemente, los partidos independentistas se nutren de personas que reconocen que la única televisión que están viendo o de la cual se informan es de TV3. Y claro, el problema no es solamente la televisión pública. Es decir, aquí hay una serie de periodistas que yo hace mucho tiempo que digo que aquí hay una prensa pública y una prensa concertada, porque es que los medios de comunicación, exceptuando honrosas excepciones, los medios de comunicación privados tampoco están dando la batalla que tendrían que dar porque son generosamente regados a base de subvenciones o de publicidad institucional. No olvidemos las compras masivas de periódicos o de prensa escrita en catalán por parte del Gobierno de la Generalitat para luego tenerla por ahí en diferentes sitios. O digitales, que llevan abajo una chapa gorda que dice amb el suport de la Generalitat de Cataluña. Hay algunos que se nutren única y exclusivamente de las aportaciones de la Generalitat. Nos volvemos a lo de siempre. ¿Cómo vamos las personas que no somos favorables a la independencia a colocar un relato si los medios de comunicación están completamente colapsados? Albert Rivera decía que es el nodo. Creo que hasta incluso peor que el nodo. O sea, es en todo. Es que TV3 no son solamente los noticiarios, no son solamente los programas de opinión, no son solamente los debates o las tertulias. Es que te cuelan el mantra independentista, el mantra separatista hasta en las series de ficción, las series, los culebrones, los programas de los chiquillos, constantemente. O sea, el separatismo en Cataluña ha actuado como si fuera el calabobos, ese sirimiri que va cayéndote, que tú no te das cuenta porque no te mojas, aquello tal, no te parece, no coges el paraguas y al final acabas completamente empapado. Vélez. Claro, y luego además, por eso habría que volver a lo que hablábamos al inicio del debate. Las acciones que se van a emprender deberían ir a largo plazo. Es decir, esto no lo desmontas en una tarde. No. Y el Estado tiene un montón de organismos oficiales que podrían ser operativos tanto dentro de España como fuera. Lo que ocurre es que como estamos tan contaminados y tan putrefactos, y me refiero al sistema, la democracia coronada en la que estamos inmersos todos los españoles, pues está hecha a base también de cuotas. Es que resulta que los organismos que debieran defender lo común tienen luego cuotas, parcelitas, concesiones. Y eso es lo que va corrompiendo continuamente todas las instituciones. Durante 30 y muchos años esto ha sido que el Estado sometía a una terna
a Durán Lleida o al que fuera, a Sánchez Llibre o al que fuera, y decían, pues lo he consultado en Barcelona y el elegido es este. Efectivamente. De ahí que haya una diferencia de lealtades. Dice, tú sabes quién te paga la nómina. Lo que no sabes es a quién le debes el cargo. Claro. Eso le pasa al presidente de AENA, al del puerto, al general de la Guardia Civil de Tráfico, al de la EFE, al de Cataluña, perdón, al de Radio Nacional de España, a todos en general. Claro, luego al final tienes lo que tienes, 30 años de eso, pues todos iguales, a tocar el tambor a la misma hora y la misma melodía. Por cierto, qué pena esa melodía infantil que han prostituido con un texto absolutamente ideologizado para adoctrinar a unos niños que seguramente habrás detectado, Ángeles. Isabel. No, absolutamente, coincido con todo lo que habéis expuesto y aquí hay dos maneras de adoctrinar o dos instrumentos importantes para adoctrinar, que es los medios de comunicación y las escuelas, ¿no? Y la educación, y los dos temas han salido y los dos temas los hemos apuntado como que efectivamente en 6 meses es muy difícil revertir nada y mucho menos dando por sentado que solo hay que quitar a los que dirigen. Es decir, hay 30 años de personas que han sido sometidas a un adoctrinamiento que están ocupando cargos de responsabilidad media y que no necesariamente van a reaccionar a un nuevo jefe que les diga que tienen que dejar de hacer lo que hasta ahora han estado haciendo de una manera, en muchos casos, muy rentable para ellos, ¿no? O sea que la educación, los medios de comunicación, la seguridad son 3 pilares a los que hay que intervenir lo antes posible y no solo cambiando la dirección. Y yo creo que el ejemplo, vamos, de lo de TV3 es clarísimo, ¿no? Pero ya no solo TV3, sino todos los canales y demás. Y luego simplemente una apreciación que a mí me parece que es el discurso supremacista. Es que es gravísimo, es gravísimo. Es decir, se está incitando a los niños a odiar al resto de los españoles porque ellos son superiores. Eso es gravísimo y ese es el discurso que está implícito, como bien decías, no solo en las noticias, sino en toda la producción que haya de series, de ficción y demás. Claro. Sentimiento y el que hace que esos niños se arruguen si es que su origen no es de no sé cuántas generaciones pata negra catalán. Claro. Profesor Vega. Lo que pasa es que le hemos consentido y concienciado de esa manera, ¿no? Esta es la España de las canonjías o las simonías, donde los puestos se venden y sobre todo a las grandes maquinarias de poder que son los partidos que tienen gobierno y tienen que colocar sus peones, sus satélites y ahí están. Entonces esa gente no pregunta por qué, sino que hay de lo mío. Y le vamos colocando a lo largo de un tiempo, ya sean puestos públicos, semiprivados, empresas, da igual la valía. En España, por desgracia, el talento y el conocimiento nunca se han apremiado, sino la fidelidad. Es decir, y se confunde lealtad con fidelidad y la fidelidad lo que hace es necios y estúpidos, ¿no? Pero y hay un tema que se nos ha olvidado un poco cuando fue la sentencia del Tribunal Constitucional, 11 editoriales de 11 rotativos, de 11 medios, es decir, eso es algo inaudito en una democracia, y es que hablamos de democracia y libertad con una gratuidad que son solo los osados. Bueno, me gustaría que viéramos juntos uno de esos vídeos de adoctrinamiento, en este caso de africanos, de senegaleses y de nigerianos a cargo de Karma Forcadell, que les promete, si estáis con nosotros en esto de la independencia, va a haber papeles para todos. Veréis qué felices vamos a ser. Lo vemos, que es muy interesante. Clar, tots serem ciutadans de la República Catalana el mateix dia. Per tant, allà no hi haurà problema de papers. I quant a la informació, estic d'acord. Crec que l'Assemblea i Súmate i totes les associacions, totes, hem de fer un esforç per explicar perquè volem la independència, per explicar-vos tots, no? A tots perquè la volem i sobretot compartim vosaltres perquè també formeu part d'aquest país i molts no saben encara, no els ha arribat el nostre missatge. Per què? Perquè només un 20%, un 22% veu mitjans de comunicació en català. La majoria veuen mitjans de comunicació en espanyol i què els arriba? Què us llega? Pues les mentiras, les amenazas, el miedo. Nos llega la información y es un trabajo que nos tenemos que proponer, que es muy importante informaros, explicaros por qué queremos la independencia. Es un repte y l'hem de fer. Gràcies. Bueno, no tengo palabras. Tengo que despedir a los invitados. Tenemos que despedir el programa. Pues estamos ya casi en el balcón del sábado. La cita es a las 11, hoy ya sábado, en Intereconomía Televisión, para ver qué decide el Gobierno, valorarlo, interpretarlo y contar cómo ha sido la llegada de todo esto al Senado. Así es que, en fin, queda ahí pendiente el asunto. Mañana os espero a las 11 en punto de la mañana, no de la noche, de la mañana. Gracias.